Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. En 1982, una banda perteneciente al movimiento de la New Wave of British Heavy Metal consigue llegar al mainstream, sin apoyo en los medios, labrándose su carrera a base de conciertos, sudor y carretera. Hoy os vamos a hablar de cómo se gestó uno de esos discos míticos de la historia del rock. Hoy os vamos a hablar de Iron Maiden y de su Number of the Beast. Y para realizar este programa contamos con la presencia de alguien que ya ha pasado muchas veces por el Descampado. Junto a él hemos hablado de otros discos, hemos hablado de Paranoid, hemos hablado de Led Zeppelin. Y hoy pues vamos a hablar de una banda que personalmente nos gusta bastante a los dos. Él es Joan Aparicio. ¿Cómo estás, Joan? ¿Joan? Hostia, me has pillado tocando el Theremin. Me aburría y estaba ahí dándole unas notas así como lo hacía Clara Rockmore. Es un instrumento curioso el Theremin. Sí, lo Hoy es. tenía para elegir el 3 cubano o el Theremin y he cogido el Theremin. Vale. Okay. De todas formas, yo vengo a todos los programas que huelan a hard rock y a metal. Ya lo sé, sí, no. Hay que decir que ambos tenemos nuestro corazoncito de heavy metalero, o al menos metalero. Es que eso, todo lo que huele a heavy metal y a eso, pues es que a mí me vuelve loco. Has dicho sangre, sudor, sudor sobre todo. Sí. Porque corría mucho por el escenario Iron Maiden. Sí. Puede ver sus conciertos que en vez de llevar la típica bota de cuero, Iron Maiden llevaban unos calcetines tenis, de esos con una rayita azul y una roja, y los llevaban subidos arriba, porque para no coger frío con la malla, Sí. ¿sabes? Y llevaban zapatillas, porque se pegaban unas carreras importantes, ¿eh? Yo creo que contribuyeron al desarrollo de los sistemas inalámbricos Iron Maiden, ¿eh? Porque madre mía, qué barbaridad. Yo te voy a decir una cosa. La primera vez que vi a Iron Maiden en directo, lo que más me impresionó, nada más empezar el concierto, fue Steve Harris, el bajista. Las carreras que se metía para todos los lados, o sea, muy loco todo. Sí, o sea, una cosa muy loca, así con plataformas ahí para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Que como he dicho en la presentación, hoy vamos a hablar de un disco que nos gusta a ambos, aunque tenemos que decir y tenemos que declarar que históricamente el Number of the Beast tiene mucha importancia, no solo por lo que tuvo de repercusión económica para el grupo, que fue importante. Fue el Dark Side of the Moon de Iron Maiden. Claro, gracias a este disco pues empezaron a ganar dinero y a permitirse ciertos lujos. Antiguamente se iban de gira en camioneta y gracias a este empezaron a tener un autobús, entre otras muchas cosas. Digo que dentro de la historia de Iron Maiden, incluso dentro de la historia de la música, el Number of the Beast tiene mucha importancia, pero tenemos que declarar públicamente que nuestro disco favorito de Iron Maiden es el Seventh Son of a Seventh Son. Por encima de todo y de todas las cosas. Es más, cuando estábamos preparando este programa, en algunos momentos dijimos, oye, ¿y si en vez del Number of the Beast cogemos el Seventh Son of a Seventh Son y hacemos el programa alrededor del Seventh Son of a Seventh Son? Y al final dijimos, no, vamos a darle más importancia a la historia del grupo que a nuestras preferencias musicales. Pero el Seven Son of a Seven Son es mejor. Posiblemente es más completo, por decirlo así. Nos gusta más. Lo considero el principio del final de Iron Maiden, ¿no? Es donde creo que es la dirección que querría haber tomado cierta parte del grupo. Sí, Adrian Smith. Adrian Smith. Sí. Yo el primer disco que escuché de Iron Maiden fue el Seven Son of a Seven Son. Recuerdo además, esto es un poco historias del abuelo Cebolleta, pero recuerdo que me lo dejaron en el colegio y cuando puse el cassette, porque era un cassette, era original además, puse el cassette en un radiocassette que teníamos en casa, tenía esa extraña sensación de estar poniendo algo prohibido, algo satánico, algo terrorífico, claro. Y que el mero acto de escuchar esa música iba a hacer que Satanás me poseyera. Sí. Eso también pasa a mí con Accept, que de hecho es el primer grupo de heavy metal que yo escuché. Que me encontré una cinta del suelo del cole. Empezaste fuerte, ¿eh? Accept, Metal Heart. ¿Sabes? que tiene ahí un mega punteo en plan el Paralisa de Betón y esa cosa. Yo flipé en colores, ¿sabes? Sí. Y dije, hostias, esto es súper duro. Esto es la rehostia, yo quiero más.
Porque hasta entonces la referencia dura que tenía era de Guns N' Roses, que tampoco es que fuera la repera, ¿no? Number of the Beast es importante, para mí no es el mejor, porque luego hablaremos de ello porque hay un par de temas que... Sí. Dices tú, uy, ¿cómo se nota que lo hicisteis como lo hicisteis? Sí. Pero sí, lo consideramos como un punto de inflexión en el heavy metal. Y tenemos que decir que yo sé que muchos de nuestros oyentes no se sienten muy atraídos por este estilo de música, pero a pesar de eso, sabéis que los programas que solemos hacer de este tipo son interesantes. Y aunque no os guste totalmente la temática que vamos a abordar, o al menos el grupo que vamos a abordar, creo que va a ser un viaje interesante porque, como siempre, no solo os vamos a hablar del disco en sí, sino que os vamos a hablar del proceso de grabación, os vamos a hablar de la historia que rodeó a todo este grupo, a toda la creación, la gestación de este mítico álbum. Y yo creo que va a ser un viaje interesante, yo creo que lo vamos a pasar bien. Y no se me ocurre otra forma mejor de empezar. Cuando he hecho la presentación he hablado de la New Wave of British Heavy Metal. Y creo que deberíamos definir al menos, aunque la New Wave of British Heavy Metal tiene un programa, esto es la primera vez que aparece ya en este programa, sí. Lo de esto tiene un programa, y efectivamente lo tiene. Podríamos hablar largo y tendido. Creo que está bien, al menos para contextualizar dónde empezaron a surgir las ideas que al final acabaron dando resultado en Iron Maiden. Ya no solo en el Number of the Beast, sino en la propia historia de la banda, porque esta gente, claro, estamos hablando de que los miembros del grupo pues crecieron en ese ambiente de los 70 en Inglaterra. Hay que contextualizar, insisto, porque Inglaterra estaba en crisis, empezó la desindustrialización, había paro, había inflación, o sea, había un ambiente de recesión bastante chungo, y fue este ambiente de recesión, este ambiente complicado, el que hizo que muchos jóvenes, mucha gente, pues estamos hablando de gente que tenía igual 14, 15 años, en vez de sentirse atraída por ese mundo laboral que veían que no tenía mucho futuro, básicamente porque no había trabajo, insisto, había manifestaciones, había huelgas, etcétera, dijeron, oye, y si en vez de tirar por aquí, por el típico trabajo de mano de obra, de trabajar en una industria, ¿por qué no nos dedicamos a la música? Y gracias a eso, fue gracias a eso a lo que aparecieron movimientos como, por ejemplo, el heavy metal, que es el que vamos a hablar hoy, o incluso el punk. Sí, el punk es un poco una respuesta un poco más radical, ¿no? Porque donde el heavy metal, la New Wave of British Heavy Metal, donde el heavy metal es una especie de evasión, el punk es una especie de reacción, ¿no? al establishment. Digamos que puede tener más componente, aunque en las bandas representativas, estoy hablando en el caso del punk, ¿no? No tengan tanto componente político, sí que es una forma de reacción directa, ¿no? En cambio, el heavy metal es una vía de escape. Además es curioso porque... Curioso no. Es sintomático que la temática de las letras del heavy metal clásico, que vamos a decir, ¿no? Estamos hablando de la espada y brujería, ¿no? Que luego se extendería tanto en el power metal, ¿no? Que es un movimiento posterior, ¿no? Pero es una especie de vía de escape al mundo que les rodeaba, ¿no? Que además tiene que ver con el punk. La New Wave of British Heavy Metal tiene pinceladas de punk, aunque también tiene pinceladas también del heavy metal clásico, ¿no? Pero es un sonido, digamos, más endurecido, es otra vuelta de tuerca, ¿no? Al sonido de las bandas clásicas. Podríamos decir que son, pues yo que sé, Thin Lizzy, UFO, Led Zeppelin, todas estas cosas. Sí, incluso los Judas Priest también. Los Judas Priest, sí. Perdón, que me los he olvidado, Black Sabbath. No, claro, es que eso que has dicho es correcto porque estamos hablando de la New Wave of British Heavy Metal, pero claro, es la New Wave. Luego, si hay una New Wave es porque hubo otra antes. Una oleada. Claro, y bueno, aquí por hacer un poco de historia, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero lo de heavy metal viene de la canción de Born to Be Wild de Steppenwolf, viene un poco, cogieron la terminología de ahí. Luego a principios de los 70 tenemos a Led Zeppelin, tenemos a Black Sabbath, a Deep Purple, esto ya lo hemos comentado alguna vez, que son como los precursores del movimiento de heavy metal. Luego tú lo has dicho, estaban por ahí Thin Lizzy, estaba UFO, estaba Judas Priest, incluso en un momento dado, no sé si considerarlo heavy metal, pero al menos bandas como Queen o Hawkwind, que luego acabaría saliendo de Hawkwind, Lemmy Kilmister y formaría Motorhead, creando historia. Status Quo, ese tipo de grupos que tomaban elementos de rock pero eran un poco más duros que lo que se hacía por la época. Y es curioso porque, hablando de Motorhead, Lemmy Kilmister, hizo una cosa muy interesante que fue un poco lo que le dio forma a esa New Wave, porque, insisto, teníamos esas bandas que tomaban un rock más clásico, tipo, ya os digo, Led Zeppelin, etcétera, pero Motorhead hizo algo interesante que fue coger elementos de esos grupos y mezclarlos con el contexto que tenían en esa época, véase el punk. Si escucháis discos como por ejemplo, el Ace of Spades, os vais a dar cuenta de que esa velocidad un poco impostada que usaba Motorhead bebe bastante del punk.
pero bastante, ¿eh? Sí, sí, sí. Además es una contrapartida al rock progresivo, ¿no? A los dinosaurios del rock Sí. progresivo, que en esa época realmente estaban ya un poco en Sí, un declive, poco ¿no? agonizando, sí. Un poco Sí. agonizando. Sin embargo, en el caso de Iron Maiden, el rock progresivo es una influencia bastante patente. A Steve Harris le flipa el Bastante. rock progresivo. Le flipa el rock progresivo, ¿no? Pero sí, además, también lo interesante también del caso es que Iron Maiden son los abanderados de esa ola del heavy metal y son los más conocidos. Te podría decir que para el gran público son los conocidos, porque realmente hubo miles de grupos, hubo un montón. Capitalizaron la atención a Iron Maiden, pero había un montón, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, Saxon, ¿no? Que empezaron llamándose Son of a Bitch, ¿sabes? Que son un nombre bastante poco comercial. Praying Mantis. Praying Mantis, Tigers of Pantan, que Sí, me encanta ese nombre. es Me verdad, flipa qué mucho bueno. Tigers of Pantan, ese nombre me encanta. Luego los he escuchado un poco y bueno, tampoco me dejan un poco frío, ¿no? Diamond Head también. Diamond Head, sí, bueno, de hecho es todo el garaging de Metallica. Claro, es eso, es Son cierto. fueron luego Sí, una sí, influencia bastante fuerte en lo que vendría después, ¿no? O Venom también son de la New Wave of British Heavy Metal. Yo diría que son los peores. ¿Sabes? Los que peor ¿Qué os tocaban. pasa a todos con Venom? Joder. Que son muy malos, Sergio, es que son muy malos. Son unos Motorhead malos, porque Motorhead por lo menos tenían gracia, ¿sabes? Tenían Sí. gracia con la voz rasposa y tal, pero es que Venom... ¿Tú te has escuchado atentamente el black metal? Que hay una canción que se llama Teacher's Pet. Es que Por favor. Santi opina, es que es lo mismo también. Por favor, Los tiene un poco cruzados de también a seriedad. los Venom. Es que son malísimos, ¿sabes? Aunque luego lo vamos a mencionar, pero estaba Def Leppard. Esto os va a sorprender porque dentro de la New Wave of British Heavy Metal estaba Def Leppard. Def Leppard que luego se pasaría a un estilo más comercial, pero empezó y formó parte de este tipo de grupos que históricamente se les suele ubicar entre el 75 y el 81, yo diría que incluso el 82, porque Iron Maiden también marcó bastante el fin de esta New Wave of British Heavy Metal, más que nada porque New Wave, 7 años, igual era demasiado tiempo para que sea New, ¿eh? ya empezaba a oler a rancio. Ya huele un poco. Pero claro, estamos hablando de una generación de músicos porque todos más o menos rozaban los mismos años. Era gente pues que había nacido durante los años 50. O sea, tenían por esta época pues 20 añitos, una cosa así. De hecho, Steve Harris cuando crea Iron Maiden tiene 19 años. Simplemente para que ubiquéis un poco las edades en las que nos estamos moviendo. Y eran bandas que se tenían que mover mucho por clubs. Y estamos hablando de una época, estos finales de los 70, que fue cuando empezaron a tirar para arriba todos estos grupos tipo Saxon, etcétera. Pues estamos hablando de una época en la que, claro, había punk, que tenía bastante respaldo por parte de los medios. Estaba también la música disco. Es decir, te podías encontrar en un local un concierto de música disco y al día siguiente un concierto de rock. No pasaba nada. O sea, era parte de lo normal. Y estamos hablando de que este estilo de heavy metal, esta New Wave of British Heavy Metal, tenía muy poco respaldo por parte de los medios. Y eso, en cierto modo, también hizo que se empezara a crear como una especie de movimiento underground, Sí, en el que empezaron a aparecer discográficas independientes. Hubo mucho movimiento de maquetas que ahora mismo valen una salvajada, maquetas de la época, los famosos Soundhouse Tapes de Iron Maiden, que se convirtieron luego en unos clásicos. O sea, había un movimiento tremendo, apoyado por algunos DJs, también hay que decir, pero por lo general, el apoyo que tenían era más bien muy poco. Muy poco. Insisto en que hay gente, historiadores del mundo del rock, ponen como fecha límite 1981, más que nada porque ya empezaron a llegar algunos grupos al mainstream. Es más, el disco de Iron Maiden, The Number of the Beast, fue para mí el que ya lo reventó todo, porque como vamos a ver a lo largo de este programa, supuso un antes y un después dentro del estilo. Luego llegaría, como vamos a analizarlo, no voy a centrarme todavía en ello, pero luego llegaría, y esto sí quiero comentarlo, porque luego llegaría el Pyromania de Def Leppard en el 83. Sí. Gracias, Def Leppard, gracias. Y eso- Gracias por dulcificarlo. Y decimos de Iron Maiden, pero este disco marcó, al menos bajo mi punto de vista, un antes y un después dentro del mundo del hard rock. O sea, Sí. gracias a este disco, porque este disco hay que decir que apareció en el 83, como os hemos dicho, Def Leppard llevaba un rollo diferente a este, del Pyromania, pero en el Pyromania dijeron, oye, y si nos ponemos un poquito más A comerciales, ver qué pasa. lo hacemos así más friendly para las emisoras de radio, ¿qué os parece? Y lo petó. Lo petó, pero mucho. O sea, ganaron mucho dinero con el Pyromania. Fue un revulsivo para otros grupos que salían después, ¿no? Tipo a mí me recorren escalofríos cada vez que los menciono porque es un... Poison. Poison. ¡Oh! Pues, Motley Crue. Motley Venga. Crue. Skid Row. Claro, todo el movimiento de glam metal de principios de los 80, aunque
visualmente, porque hay que decir que esta New Wave of British Heavy Metal, y sobre todo la gente que lo escuchaba, que al igual que los punks tenían su propio rollo, los mods tenían su propio rollo, pues los heavies también tenían su propio rollo, que era pantalón vaquero y camiseta con el logo del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y chupa de cuero. En este caso, en Estados Unidos empezó a formarse en lo que se vino a denominar el glam metal, que es donde estaban este tipo de grupos. Hair metal, dilo. Sí, dilo, el hair, Sergio, vale, hair ok, metal. hair metal, sí, vale, hair metal, sí. Había laca ahí, había mucha laca Sí, ahí, y los Había mucha cardados, laca. ese tipo de cosas. Muchos rímel. Ya hablamos de ello en su día en un especial que le dedicamos al cine y a los cardados. Europe, Sergio, Europe también. Pero Europe eran suecos. O sea que... Sí, bueno, pero es igual, pero los metieron en la misma Sí, misma corriente. Sí. Salían hasta en los 40, ¿qué es esto? Un poco de serio. Oye, ese es un debate que quiero hacer, fíjate, lo tenía preparado para que saliera en algún momento del programa, pero lo del tema de cuando un grupo pasa al mainstream, que fue lo que le pasó a Iron Maiden, Deja de molar. deja de molar. Deja de molar. Cómo los seres humanos nos identificamos, no pasa solo en música, sino también pasa en cómics. Sí, parece que es solo tuyo. Claro, ¿Eh? lo sientes tan tuyo y te identificas tanto con él que forma parte de ti, que cuando, por ejemplo, un grupo como, vamos a poner, Iron Maiden, en 1982 lo peta absolutamente y de forma salvaje con el Number of the Beast, Ya habría gente que le diría, ¡buah, vendido! claro, os habéis vendido. vendido al mainstream y tal. No, yo realmente estoy interpretando un papel. A mí me da igual si tiene... O sea, yo tengo mi propio criterio y no lo voy a juzgar a un grupo por lo que vende o lo que deja de vender. Yo que sé, por ejemplo, me gustan Muse o Biciclairo, ¿no? Que lo petan. Lo que quiero decir es que sí, el postureo ya existía en los 80, ¿eh? Ya a nivel psicológico, el hecho de que te identifiques tanto con un grupo y que el hecho de que cambie su forma de hacer las cosas, o directamente, o simplemente que tenga éxito, el hecho de que es curioso cómo el ser humano a veces intenta apropiar de elementos externos para completarse en vez de desarrollar el interior e intentar crecer de dentro hacia afuera. Entonces, claro, cuando uno de estos grupos, como por ejemplo Iron Maiden, saca un disco como el Number of the Beast y tiene un éxito apabullante, ese pilar que forma parte de tu vida, esa vida que has basado alrededor de algo externo, se tambalea y pasamos de una relación de amor a otra de odio, pero que asusta un poquito, ¿eh? Más que cuando tienen éxito, si tienen éxito con su forma de hacer, porque tú, digamos que cuando un grupo es poco conocido o te gusta mucho porque es, o cuando lo conoce poca gente, muchas veces es porque hay alguna cosa de ellos que conecta contigo, ¿no? De su música o eso, que conecta con tu... Pero cuando lo peta, ¿no? Y tiene el triunfo ese masivo, puede ser que el grupo cambie su cosa de hacer, su música, ¿no? Cambie algo, cambie cosas para llegar a mayor público, ¿no? Porque esto no deja de ser una relación comercial, ¿no? Sí, como los del Leppard, exactamente. Como los de Leppard, por ejemplo, ¿no? Pasó en el New Wave of British Heavy Metal, pasó en el thrash metal, pasó en el black metal. No, Timo Borgir, sois unos vendidos porque ponéis coros y teclados, ¿sabes? Y pasa normalmente con cualquier estilo que pase del underground a lo que es a tener visibilidad. Es que en España tuvimos el ejemplo de Mago de Oz con Fiesta Pagana. Sí, pero es un ejemplo de una banda que vendía bien en España ya antes de que pasara al mainstream. Qué difícil me le pones. Que funcionaba muy bien, ¿no? Es verdad, joder, tío, pero es verdad. O sea, era una banda que funcionaba muy bien en España y que de repente Fiesta Pagana aparece en los 40 principales y hubo gente que les acusó de haberse vendido después de que habían sacado un disco doble que te puede gustar más o menos, pero al menos se lo habían currado algo, ¿sabes? Es una maniobra anticomercial. Sí, pero es que Mago de Oz es que es complicado, ¿eh? Ahí Sergio me pone las cosas muy difíciles. Pero Joan, eso ya entras en gustos y entras en valoraciones personales, pero te estoy hablando ya del hecho en sí, de que Sí, mucha gente se sintió mal simplemente porque el grupo había dado un paso adelante en su carrera. Luego ya lo que vino después lo podemos juzgar más o menos. Hay gente que dice que se vendieron. Si evalúas toda la carrera discográfica que sacaron después de ese disco, del Finisterra, hay discos mejores y peores. Pero es curioso cómo a veces somos un poco talibanes. Sí, por supuesto, mucho, nos gusta. Con el tema musical. Nos gusta. Sobre todo a los metalheads, sobre todo. Sí, sí, es que es así. Incluso a Iron Maiden le cayó una buena tunda cuando salió el Seven Son of a Seven Son del 88 por meter teclados. O sea, Sí, y guitarras sintetizadas, ¿no? Sí, como, pero bueno, las guitarras sintetizadas ya las habían metido en el Somewhere in Time y como que habían colado, ¿sabes? La gente dijo, esto es un poco raro, ¿sabes? Y de hecho, si comparas, es más raro el Somewhere in Time que el Seven Son of a Seven Son, pero bueno, pues ahí está el Seven Son of a Seven Son y ya os digo, se montó mucho revuelo. Esto a ojos de hoy, estamos hablando de que es que fíjate cómo pasa el tiempo, tío. Estas cosas me da mucho miedo, pero tiene casi 30 años el Seven Son of a Seven Son. Y en esta época nos reímos un poco de eso y decimos, pero en esa época... ¿Iron Maiden con teclados? ¿Cómo es esto? Y lo gracioso es que Iron Maiden ya había tenido teclista en el pasado.
Sí, pero lo votaron rápido. Sí, lo votaron, duró poco, sí, sí. Creo que todos los grupos de metal en un momento u otro prueban a tener un teclado. Sí. Entonces los hay que lo dejan para siempre y los hay que no. Yo creo que después de esta introducción que hemos hecho alrededor de la New Wave of British Heavy Metal, yo creo que es un buen momento para empezar a hablar de Iron Maiden, de la historia de Iron Maiden. Y para entender la historia de Iron Maiden, tenemos que hablar de alguien pues que se ha erigido como el líder absoluto de la banda, no solo porque sea el que más canciones ha compuesto, no solo porque es el que más tiempo lleva, no solo porque produce sus discos, no solo porque incluso edita los directos que luego aparecen en DVD, no solo por eso. No pilota el avión porque es Bruce Dickinson el que tiene el carnet. Pero si pudiera también pilotaría el avión. Sí. Estamos hablando de Steve Harris. Yo creo que merece una mención al menos, porque Steve Harris tiene una historia bastante interesante detrás. Sí, es la fuerza creativa que ha habido detrás de Iron Maiden desde siempre. Junto con Dave Murray, que Dave Murray realmente... Pero entró después Dave Murray. Entró después. Sí. Creo que es la tercera o cuarta encarnación que tuvieron de los primeros años de Iron Maiden. Sí, porque tuvieron unas cuantas. Steve Harris ha sido el primero es el primer miembro y es el alma de Iron Maiden, ¿no? Bueno, Steve Harris es el bajista del grupo, para todos aquellos que no conocéis Iron Maiden. Steve Harris es el bajista, que curiosamente iba para futbolista, pero se acabó como bajista. Y le pasa lo que nos pasaba a muchos, por lo menos en mi caso. De siempre lo que más me ha gustado es la batería. Y claro, como no tenía sitio en casa para tener una batería y tampoco pues tenía mucho dinero para comprar una, sí. pues a Steve Harris le pasó lo mismo. Dijo, vale, quiero tocar la batería, no tengo dinero, ¿qué hago? Pues me compro un Fender Precision baratísimo de estos que están tirados. Una copia de esta. Es una copia, efectivamente. Y aprendo ya a tocar el bajo solo. Y lo de aprender a tocar solo es muy curioso porque parte del sonido de Iron Maiden se debe a la forma tan peculiar que tiene Steve Harris de tocar el bajo, porque es muy única, ¿eh? Yo te diría que es capital en el sonido de Iron Maiden, sí. el bajo de Steve Harris. Es capital, más que la batería, porque realmente, si te escuchas, por ejemplo, el Number of the Beast, es el que nos atañe ahora, el disco que nos atañe, la batería de aquí en Number of the Beast está Clive Barr, no está todavía Nico McBrae. No se nota mucho cambio, ¿no? Del Number of the Beast al Peace of Mind, que es el siguiente. En cambio, el bajo de Iron Maiden, en cuanto lo notas, porque además es fácil de notarlo porque es muy percusivo también, ves qué es lo que está detrás, ¿no? Más que las cabalgadas de las guitarras, son las cabalgadas de los dedos de Steve Harris haciendo los galopes. Sí, os recuerdo que hablamos de Steve Harris y de su forma de tocar el bajo en un especial que le dedicamos al bajo. El bajo, ese instrumento olvidado, ese instrumento defenestrado en el que nadie se fija y te dicen... Esa guitarra de 4 cuerdas gorda. Sí. Ay, tocas eso porque no sabes tocar de 6 cuerdas, ¿no? Claro, tiene 4, es más fácil. Bueno, pues tenemos a un joven Steve Harris, estamos hablando de que por esta época pues tendría 17, 18 años, que había pasado por una banda que se llamaba Gypsy's Kiss, y después entra en otro grupo en febrero de 1974. Os recuerdo que Steve Harris pues nació en el 56, tenía sus 18 añitos. Y entra en esta banda, en Smiler, y empieza a componer canciones para el grupo. Y el grupo le dice, Steve, no vamos a tocar eso porque es muy complicado. Eso es muy complicado. Y Steve Harris dice, pues me cabreo y me voy. Y me formo mi banda. Y me voy a hacer mi banda. Porque además Steve Harris no estaba tanto en el punk o en el metal imperante, sino más bien estaba en el progresivo. Sí. Es muy fan es declarado fan de Genesis. Y de Yes, de King Crimson. De Wishbone Ash. De Wishbone Ash también. Yo he venido a hablar de Wishbone Ash. ¿Tú has venido a hablar de Wishbone Ash? Lleva toda la semana diciéndome. Vamos a hablar de Wishbone Ash. Sí. Adelante, es tu momento, Joan, para hablar de Wishbone Ash. Sí, a ver, Iron Maiden es un grupo que se ha visto como influencia de otros grupos, ¿no? Pero las influencias de Iron Maiden muchas veces no se han tenido en cuenta o no se han... Es cierto. No se han hablado, ¿no? Y preguntado a... Si escuchas Iron Maiden con atención, lo primero que te viene a la cabeza son Thin Lizzy, por ejemplo, ¿no? Por las armonías a 2 guitarras y todo eso. Pero preguntado Steve Harris sobre el tema, dice que si bien hay algo de Thin Lizzy, porque los habían escuchado, Thin Lizzy ya eran famosos en esa época, hay mucho de un grupo de rock progresivo que hubo que se llamaba Wishbone Ash. Y hay un disco que se llama Argus, que lo cita, Steve Harris lo cita como influencia capital, como que hay mucho, ¿no? Y realmente si escuchas a Wishbone Ash, ves que son como unos Iron Maiden, pero en lento, ¿vale? Yo lo escuché diciendo, a mí me gusta el progresivo, esto me va a gustar, y me aburrí mogollón, ¿sabes?
Me aburrí mogollón escuchando el Argus. No me llamó tanto como para verlo. Sí que me quedé en la curiosidad de que, bueno, pues si esto es lo que influenció a Iron Maiden, pues bueno, sí, ya lo veo, ¿no? Verían la idea de las melodías armonizadas, pero le darían un poco más de marcha, ¿no? Porque el disco es para bostezar. Iron Maiden significa dama de hierro. Y me imagino que todos tenéis en la cabeza la imagen de lo que es una dama de hierro, que es un instrumento de tortura. Da poco de cosita cuando ves una de cerca, porque verla así en fotografía dices, vale, debería doler meterte en una especie de sarcófago con pinchos, debería ser un poco molesto, pero cuando ves una de verdad, da cosica. Supuestamente la influencia le vino a Steve Harris por la novela El hombre de la máscara de hierro de Alejandro Dumas. Y de ahí sacó la idea para ponerle este nombre, Iron Maiden, que en esa época yo me imagino que ir con este nombre por los locales y eso debería dar un poco de respeto, ¿eh? Sí. Es decir, Imagínate, la banda residente de hoy es Iron Maiden, claro. La dama de hierro. Que luego también invoca a Margaret Thatcher. claro, eso vendría después, vendría ya, después. porque Margaret Thatcher todavía no tenía el papel que luego tendría a partir, creo que del 78 o del 79, creo que cuando tomó el poder Margaret Thatcher. Pero en esta época todavía no lo tenía, que de hecho, vamos a ver luego que tuvo bastantes historias con Iron Maiden, porque, bueno, pues a veces la metían en sus portadas y jugaban un poco con ese tema. Pero bueno, tenemos que el primer concierto de Iron Maiden fue en 1976, os recuerdo que se formó en 1975 y el primer concierto en 1976. Y empieza aquí este baile de músicos por todos los lados, empieza a entrar gente y vamos a citaros simplemente los que consideramos, no sé si llamarlo lo más frikis o lo más importantes. No, bueno, los más remarcables, ¿no? Pero uno de ellos es el cantante Dennis Wilcock. Dennis Dan Wilcock, Sí. que era súper fan de Kiss. Muy fan de Kiss. Muy fan de Kiss. Y este fanatismo por Kiss, ¿a qué le llevó dentro de Iron Maiden? Pues a pintarse y a escupir sangre. Como Gene Simmons. Este es mi rollo, ¿sabes? Y supongo que al principio les haría gracia, ¿no? Pero luego ya dijeron, joder, tío, esto no. No, realmente creo que no se llevan bien con Dave Murray. Dennis Wilcock. Es que lo curioso es que fue Wilcock Y fue Wilcock. el que metió a Dave Murray en el grupo. O sea, es lo más gracioso. Pero luego acabaron discutiendo. Y lo echaron a Dave Y lo Murray. echaron a Dave Murray, porque esto es una cosa también que hay que decir, porque no solo Dave Murray entró en la banda y luego le echaron y luego le volvieron a coger otra vez. Una vez se fue Wilcock, que eso también hay que tenerlo en cuenta, sino que la banda en sí, o sea, la existencia de la banda, hubo un momento donde Harris estaba tan cansado de todo que dijo, ¡Hala, hala, un poco! Ah, mierda. pero hombre, no rompan la banda así, Steve Harris. Que no quiero ensayar más, que me dejéis en paz, que me voy a mi casa, dejadme. Me vas a tocar el bajo yo solo. ¡Hala, ya! A la mierda. Además hubo también baile de baterías. sí. De baterías. Porque tuvieron a... me da mucha risa. Ah, Thunderstick, sí. A Thunderstick, que se llama, su nombre real es Barry Purkis. Y que Thunderstick era la batería de Samson. Vamos a ponerlo en contexto, Sergio. Samson. Ha Samson llegado la es un hora de grupo- hablar de Samson, no Hablemos. Samson, que es No, diferente. Samson es Doug Samson, que es otro batería que todavía tuvieron. Sí, No, pero Samson, el grupo... Samson. Hablemos de Samson, Sergio. Hablemos de Samson, sí. Visualizadlo, ¿vale? Tiene un Samson programa era Samson, grupo- sí, la relación entre Iron Maiden y Samson es histórica y es evidente, más que nada porque Bruce Dickinson también estuvo en Samson. Y Clive Burr también, Y ¿eh? Clive Barr también, efectivamente. Pero el primer miembro de Samson que hubo en Iron Maiden fue precisamente Barry Purkis. Thunderstick era su sobrenombre. Yo os invito a que busquéis un vídeo de Samson que se llama Biceps of Steel. Bíceps de acero. De acero, ¿vale? Que es todo el muy Spinal Tap. No sé, la verdad es que no sé si eso va en serio o no. Yo creo que va de coña el vídeo, ¿vale? Pues se ve a un tío cargando las pantallas de los amplificadores 4 cada una con un brazo y tal, y además lleva un bigote y pelo largo y tal. Pero uno de los rasgos distintivos de Samson, Sergio, y eso ya hemos hablado de ello entre tú y yo, pero es que su batería tocaba con una careta y tocaba encerrado en una jaula. Sí. Era este mismo. No sé si en esta formación de Iron Maiden tocaba dentro de la jaula. Creo que pero se no, ve que era un creo que personaje no. un poco. Se ve que era un personaje un poco histriónico.
De hecho, creo que pasó de Iron Maiden a Samson, o Sí. fue antes Iron Maiden que Samson. Fue antes Iron Maiden que Samson. Sí. Supongo que luego se le ocurriría lo de la jaula, ¿no? Pero Sí. era un número. Creo que en España, no recuerdo si era Bella Bestia, hacía algo similar también con el batería, que le metían dentro de una jaula Joder, y decían Sergio, que era un psicópata. O sea, contaban Sí. la historia. Creo que es Bella Bestia, creo que es pero Bella Bestia. contaban la historia de que era un psicópata que lo sacaban del sanatorio simplemente para tocar la batería. Entonces lo metían dentro de una jaula y luego se lo llevaban como dos. O sea, cosas muy locas. Los 80 en España tienen un especial también, ¿eh? Sí, sí, sí. Para que luego digan que lo de Manolo Cabeza Bolo era un invento, ¿eh? Mira Bella Bestia. Muy loco todo. Bueno, antes os hemos dicho que pasó un teclista por Iron Maiden. Sí. Pasó un teclista que se llamaba Tony Moore, que estuvo durante una época, hay que decir, pero que no acabó de funcionar. Después del batería, después de Thunderstick, entró Doug Samson. Sí, Hubo un momento donde guitarristas entraban en el grupo y se iban o directamente no encontraban a nadie, y Dave Murray estuvo durante una larga época como único guitarrista de la banda. hombre, realmente técnicamente Dave Murray es bueno y podía cubrirlo todo, ¿no? Realmente si lo querían expandir un poco más el sonido, o lo que estaban buscando, el tener un dúo de guitarristas, es definitorio en el sonido de Iron Maiden. No habría sido igual con un solo guitarrista, Iron Maiden, desde luego. Y en 1978 se cruza un chaval, porque era muy jovencito en esta época, se cruza un chaval que era carnicero, llamado Paul Andrews, más conocido como... Paul Diano. Hombre, no hay que olvidar que estuvo 2 discos Estuvo 2 discos, sí, como sí. vocalista. Y tiene algunas composiciones junto a Steve Harris también. Y además, el primer sonido de la banda, el sonido más new wave de heavy metal, hablamos de heavy metal, de hecho, esa voz rasgada que tiene entra muy bien, o sea, se sitúa muy bien, ¿no? Y queda muy acorde con la música. Es que la propia apariencia que tenía Paul Diano era de un cantante de punk, en vez de... Exacto. Incluso la voz, Sí, tenía el la pelo actitud, corto, todo la era actitud, de... Sí. Y además, eso, va muy bien, ¿no? Con el disco. Yo los 2 primeros discos de Iron Maiden los descubrí relativamente tarde, ¿no? Cuando ya conocía la otra discografía, el Power Slave, Sí, el con Peace ya of Bruce Mind. Dickinson, sí. Ya con Bruce Dickinson. Nunca me había dado por bucear en los primeros, ¿no? Pero cuando lo descubrí, sobre todo el Killers, el Iron Maiden, digamos que es una presentación de las ideas que luego se desarrollarían, ¿no? Pero el Killers, digamos que ya tiene más forma de disco y ya empiezan a verse más los clichés de Iron Maiden, ¿no? Bueno, también hay que decir que cuentan con la producción de Martin Birch. Exacto, Y se nota, además. que Martin Birch venía de haber hecho, así sin ir más lejos, un disco del que posiblemente hablemos en el futuro, el Machine Head de Deep Purple. Exacto. Ese disco que se tuvo que grabar 2 veces porque la primera vez se quemó todo y tuvieron que grabarlo de nuevo. El disco donde está Smoke on the Water, pues el Sí. productor de ese disco es Martin Birch. Exacto, Killers ya suena muy bien y es un disco de Iron Maiden al que vuelvo habitualmente porque se ha convertido, después del Seven Son, evidentemente, se ha convertido en uno de mis favoritos, ¿no? Porque tiene como una especie de filo medio punky que me gusta, que me parece... Lo pongo en la época y yo creo que sería muy fresco, aportaría bastante, ¿no? Porque no era exactamente punk, no era exactamente heavy metal, no era exactamente hard rock, sino que todo lo contrario era Iron Maiden, ¿no? Se da la casualidad que Adrian Smith, que acabaría entrando finalmente en la banda en el Killers, en el disco en el que estaba hablando Joan, en 1979, cuando firman el contrato con EMI, Murray, que era amigo de Adrian Smith, y esta historia es muy bonita porque ambos habían estado en otras bandas juntos. De hecho, hay una banda que se llama Stone Free, si la memoria no me falla, en la que estaba Dave Murray junto a Adrian Smith, y Adrian Smith cantaba, no tocaba la guitarra, que era cantante. Estamos hablando de bandas que tenían cuando tenían 14, 16 años. O sea, son dos personas que se conocían desde muy jóvenes y, por cierto, no lo hemos dicho, pero Dave Murray también tiene una historia detrás porque creo que os hablamos en el especial que le dedicamos a Paranoid, os hablamos del movimiento Skinhead en Inglaterra durante los 70, y Dave Murray, ahí donde lo veis, con sus melenas y eso, cuando era joven formó parte del movimiento Skinhead. Pero bueno, esa es otra historia. Pero es muy curiosa la sinergia que ha habido siempre entre ambos. Sí. Y cómo la historia de Iron Maiden se ha ido tejiendo alrededor de su relación. Pero me hace mucha gracia esta historia porque cuando les ofrecieron el contrato ya para grabar el primer disco, ese mítico Iron Maiden de 1980, que es un año cojonudo, en 1979 le dice Dave Murray a Adrian Smith: oye, vente a Iron Maiden, que hemos fichado con EMI. Y Adrian Smith dice: no, déjame, que estoy aquí con mi Urchin y mis cosas, déjame. Y antes os comentaba lo de la suerte que tuvo Iron Maiden en algunos aspectos, y vais a ver por qué. Porque los Kiss
Eso os hemos dicho lo de Dennis Wilcock, que era muy fan de los Kiss. En esta época ya estaba Paul Di'Anno, pero en la gira de su primer disco, del Iron Maiden, de 1980, los Kiss eligen a Iron Maiden para hacer su gira por Inglaterra. O sea, abrían para los Kiss. Recordemos que en 1980 los Kiss se habían quitado el maquillaje. Unmasked. El tour sin maquillaje, el Unmasked Tour, efectivamente. Y claro, imaginaos, si sumamos esto, es decir, que te conozcan en toda Inglaterra acompañando a los Kiss y lo que te puede dar de importancia, porque los Kiss eran grandes, eran muy grandes en esta época. Si a eso le sumamos que también Judas Priest, que también lo petaban mucho, le dicen, venga, veníos también con nosotros. Y gracias a eso, gracias a tocar tanto, gracias a esos golpes del destino que de repente te dicen los Kiss, oye, pues que se vengan con nosotros, motivado también porque Iron Maiden siempre cuidó mucho el aspecto visual. No solo porque su cantante Dennis Wilcock soltara sangre, sino porque, al contrario que muchos grupos de la New Wave of British Heavy Metal, que simplemente salían a tocar y ya está, Iron Maiden siempre le dio mucha importancia al tema del espectáculo en directo. Llamemos espectáculo a lo siguiente: colocar una máscara detrás que durante la canción Iron Maiden soltara sangre por la boca y manchara de sangre a la batería. O, directamente, colocar una máscara detrás, la misma máscara pero que eran de fibra de carbono, que fuera un poco así más curradilla, pero que empezase a sacar como un humo rojo. Tonterías como esas Sí, sí. hacían que se corriera la voz de, oye, estos tíos la lían parda, vamos a ver el concierto. Y es curioso porque no solo le funciona a Iron Maiden, sino que echas un poco, haces un repaso, incluso en el rock progresivo, echas un repaso a la historia de Genesis. Genesis era una banda magnífica, pero la cosa empezó a tirar para arriba, no solo por su música, sino por todo el espectáculo que daba. Por su aspecto visual. Claro, por todo el espectáculo que daba Peter Gabriel. Porque salía disfrazado prácticamente en durante todo el concierto, salía disfrazado de cosas. Era un auténtico espectáculo, entonces la gente iba a ver también eso. Los Kiss, exactamente lo mismo, se disfrazaron. Quiero decir, que este tipo de cosas funcionaban, y eso lo vieron muy claro los Iron Maiden y tiraron mucho por ahí, y eso también le dio cierta prestancia y le dio cierta importancia dentro del movimiento de la New Wave of British Heavy Metal. Os hemos comentado que Adrian Smith entró en el Killers porque antes estaba otro guitarrista que se llamaba Dennis Stratton, que creo que luego acabó en Praying Mantis, creo recordar. Algo así. Esto ya tiro de memoria, pero bueno, Adrian Smith entró ya para el Killers, y aunque en el primer disco no tuvo mucho poder compositivo, analizando ya el siguiente disco, analizando el Number of the Beast, que es el que venimos a hablar hoy, ahí ya empezó a petarlo. ¿Cuál es la historia alrededor de la salida de Paul Di'Anno? Porque Paul Di'Anno, lo ha dicho Joan antes, solo estuvo 2 discos, estuvo en el Iron Maiden y en el Killers, pero en el The Number of the Beast, pues como que le dijeron, oye, Paul, como que te tienes que ir. Supongo que en esa época todo el mundo se droga, pero Paul Di'Anno más. No es que se metiera una raya un día, es que era constante, ¿no? Ya le afectaba a cómo se desarrollaban los directos. Y luego aparte él mismo tampoco lo veía claro, ¿no? Tanto compromiso, tanto trabajo y tal. Yo creo que de todas formas aquí también hay otra cosa, y es que hacia donde lo quería llevar el sonido Steve Harris, sí, nuestro dictador favorito, hacia donde lo quería llevar Steve Harris, realmente Paul Di'Anno no tenía tanto registro como para llevar la música hacia donde la quería llevar Steve Harris. Entonces, lo hemos comentado antes, Sergio, ¿no? Yo creo que ya tenían un reemplazo para él, ¿no? Sí. Cuando le dijeron que se marchara. Supongo que también eso, el hecho de que se drogara muchísimo, pues tampoco ayudaría, ¿no? Pero realmente yo creo que fue una decisión más musical que no personal, ¿no? Que no. Por supuesto conocemos la versión de Iron Maiden, conocemos la versión de que Paul Di'Anno se metía demasiadas cosas en general, así de todo lo que pillaba se lo metía. Comportamiento bastante autodestructivo, pero Paul Di'Anno tiene una frase muy buena que es: en Iron Maiden hay 2 cosas. Está Mussolini y está Adolf Hitler, haciendo referencia a Rod Smallwood y a Steve Harris. Y es un buen momento para hablar de la figura del manager de Iron Maiden, que al final se ha convertido en uno de los poderes más importantes dentro de la banda, que es Rod Smallwood. Sí, era una especie de Peter Grant, de lo que fue Peter Grant a Led Zeppelin. Un manager que no solo tenía en cuenta la parte musical, sino que también la parte visual, que es muy importante a veces. Y la parte del negocio. Nos situamos en el Festival de Reading, allí
hay un encuentro detrás de unas casetas. Además que esto lo cuenta Bruce Dickinson y es bastante gracioso porque dice, estábamos allí, estábamos rodeados de gente y de repente se acercan Steve Harris y Rod Smallwood, que todo el mundo los conocía porque sabían que era de Iron Maiden y todo el mundo sabía que yo estaba en Samson. ¿Recordáis el grupo ese que ha dicho Joan? Sí. El de los bíceps de acero y esas cosas. Bueno, pues Bruce Dickinson estaba en ese grupo cantando. Y se acerca Steve Harris y Rod Smallwood y le dicen a Bruce Dickinson, oye, ¿te gustaría? Nos hemos quedado sin cantante. Fijaos. Lo acabamos de despedir. Vamos a ver si... ¿Te apetecería entrar en Iron Maiden? Y este dice, claro, porque estamos hablando de que Bruce Dickinson ya había visto a Iron Maiden en directo. Y es ese tipo de situaciones en las que estás viendo al grupo y dices, me gustaría cantar en ese grupo. Bueno, pues a Bruce Dickinson le pasó con Iron Maiden. Sí, Así que esto sucedió en 1981. Era jovenzano, ¿no? Bruce Dickinson en esa época. Pues Bruce Dickinson creo que es del 58. En esta época pues tenía 23 años. 23 años. Y en Samson se vestía de blanco, con kimono y botas de... tacón cubano, ¿eh? Era para verlo. Los Samson sí, los Samson tienen... Vente a Iron Maiden que podrás ir en zapatillas deportivas. Y dijo, sí, hombre, por supuesto. Y aunque ya lo hemos reivindicado alguna vez aquí a Bruce Dickinson, lo que se diga de él es poco. Es músico, es piloto de aviones, tiene su propia cerveza. Es un hombre renacentista de renacimiento. Participa en campeonatos de esgrima, es escritor. Tiene un programa de radio. O sea, un tío con una vida interior bastante plena y que hace muchas cosas. Y que por desgracia, y vamos a ir empezando ya a meter elementos relacionados con el Number of the Beast. Hemos ido un poco rápido por el Killers y el Iron Maiden, no lo tengáis en cuenta. Pero Bruce Dickinson participó en canciones del Number of the Beast como compositor. En este caso, pues componiendo canciones junto a Steve Harris o Adrian Smith, que son los que más canciones hicieron dentro de este disco. Pero por temas legales con Samson no pudo aparecer en los créditos del disco. Sí. ¿Queréis saber qué canciones son aquellas en las que aparecía Bruce Dickinson como compositor? Lo anunciaremos más tarde. Os lo diremos después. Así que en marzo de 1982 aparece este Number of the Beast, que tiene una historia apasionante, porque supondría el primer disco de Bruce Dickinson en la banda, pero también supondría el último disco de Clive Burr, que alrededor de la salida de Clive Burr siempre ha habido controversia. Sí. Sí, es que no se sabe muy bien qué pasó porque a él le acusaban de beber mucho alcohol, de drogarse, etcétera, y le dieron como una especie de ultimátum en el que le dijeron, oye, o dejas de hacer esto o directamente te vas fuera. Pero él, la versión que cuenta él, no es esa, sino que en mitad de una gira... Sí, tuvo algún problema de salud. Claro, ¿no? Bueno, creo que su padre falleció o estaba muy enfermo y se volvió a Inglaterra en mitad de la gira. El resto dijo que lo entendió. Entró a sustituirle en esa época a Nico McBrain, que tenían bastante relación entre ambas bandas, entre Trust, que era una banda francesa donde tocaba Nico McBrain, estaban de gira y eso, entonces se conocían, y Iron Maiden, y claro, empezó a sustituirle a Nico McBrain, y cuando quiso volver Clive Burr a su puesto, pues le dijeron, no hace falta que vengas, ¿sabes? De hecho, además le sentó tan mal que dejó la música, ¿no, Clive Burr? Entró en Samson, por ejemplo, no sé, entró en Alcatraz, creo que estuvo también Clive Burr, o sea, con Dee Snider también estuvo en Praying Mantis también, banda en la que también acabó Dennis Stratton. Quiero decir que, de hecho, era él el que le había recomendado, pero bueno, fue el último disco con Clive Burr que ya no... que desapareció hace muy poquito tiempo, hace un par de años, por esclerosis múltiple, y su mujer también, que es... El que dejó la música era Doug Samson. Era Doug Samson, posiblemente, sí. Sí, que Ese estaba enfermo, Doug Samson estaba enfermo. De hecho, entró Clive Burr a sustituir a Doug Samson porque estaba enfermo Doug Samson. Os hemos hablado de que el productor del disco es Martin Birch, que ya había producido Killers, y que en entrevistas siempre ha dicho que le hubiese gustado producir el primer disco de Iron Maiden, y la banda no fue a Martin Birch porque le veían demasiado grande cuando sacaron el primer disco. Dijeron, estamos en nuestro primer disco, llamar a Martin Birch, un tío tan legendario. No, hombre, no podemos hacer eso, vamos a ir con algo más pequeñito. Bueno, y es un buen momento para empezar a hablar un poco de la grabación del disco porque tuvo sus elementos cuanto menos curiosos. El primer problema con el que se encontró Iron Maiden a la hora de ponerse a grabar este disco fue que no tenían canciones. El material que había aparecido en Iron Maiden y en Killers era material que se había estado componiendo durante 5 años. Entonces, pues tenían una bolsa bastante grande de temas. De hecho, canciones del Killers... El Killers estaban grabadas de la época del primer disco, efectivamente. Y claro, para este Number of the Beast se tienen que arremangar y decir, vale, tenemos que hacer canciones especiales para esto. Y eso tuvo su complejidad, porque claro,
tenía nuevos compositores la banda, como era Adrian Smith o era Bruce Dickinson, aunque no aparezca en los créditos, incluso Clive Burr, hasta entonces pues el que tenía el papel predominante. Quitando una canción que hay por ahí de Dave Murray, el Charlotte de Harlow del primer disco, el resto era casi todo de Steve Harris, era el que más componía, el que más canciones tenía. Y para este pues como que se renovó un poco el equipo compositivo. Antiguamente pues tenían sus canciones, se metían a grabar y fantástico, pero en este sentido era como, vale, entráis a grabar este día y necesitáis canciones. ¿Las tenemos? No. Vaya. No, venga, componed. Claro, eso jugó en favor y en contra, porque es un disco realmente que mantiene bastante el tipo. Sí. Ahí la balanza entre temazos y temas más flojos se inclina claramente hacia los temazos. Pero ojo, hay canciones que bueno, que yo tengo mis reservas. De hecho, aunque luego vamos a poner algunas canciones que son un poco más flojas que el resto, que sí, no vamos a llamarlas malas, pero... No, es que en cierto modo es positivo porque quiere decir que las otras son muy buenas y aunque es algo que siempre ha hecho Iron Maiden, siempre ha metido canciones de relleno, incluso en el... al menos bajo mi punto de vista, en el Seven Son for Seven Son está ahí The Prophecy, una canción compuesta por Harris y por Murray, que para mí es un poco... es flojilla comparada con el resto. Sí. En este caso pasa algo similar y se debe sobre todo a eso, a que tenían tanta prisa por grabar el disco y tenían tan pocas canciones, es decir, lo que compusieron fue lo que acabó plasmado en el álbum, o sea, no hay más. Sí. Se guardaron una canción que luego veremos para hacer un single, que salió con Run to the Hills, pero... Como cara B. Pero quitando eso, las canciones que hay aquí son las que hicieron, y claro... Ellos eran conscientes de que no tenían tanto nivel, pero es que no tenían más. A Steve Harris alguna vez se le ha preguntado, se le ha dicho, oye, este tema, luego vamos a decir cuál es o cuáles son, pero decía, es que este tema es un poco flojillo. Y él dice, sí lo sé. No hace falta que me lo digas, sí lo sé. Pero es que no teníamos otra cosa para sacar y teníamos que sacarlo, o sea, que era lo que había. O sea, salió así el tema y tuvimos que sacarlo. Luego, por supuesto, alrededor de este tipo de discos que tienen nombres como The Number of the Beast, algo relacionado con Satán, etcétera, etcétera, pues siempre hay una especie de leyenda negra alrededor de la grabación, lo de no, es que empezaron a pasar cosas raras, apagaban luces, uno decía que había visto a Satán, la sombra de Satán, todo ese tipo de cosas que aunque yo no he escuchado a nadie de la banda afirmarlo, pues me imagino que sería parte de... ¿cómo decirlo así? Pues un poco como pasaba con Black Sabbath. Con Black Sabbath y todo el rollo parte del atrezo, ¿no? Claro. Parte de la leyenda para dar un poco más de popularidad, ¿no? Claro. Pero siempre se han desmarcado de esto explícitamente, además, Iron Maiden. Y vamos a ver por qué, porque tuvieron movida con este disco. Tuvieron movida, efectivamente. Tuvieron movida. Hay una anécdota que cuenta Martin Birch que es fantástica. Es muy buena, porque durante la grabación del disco sufrió un accidente de tráfico en el que tampoco murió nadie. Pero lo curioso es que se chocó contra una especie de minibús en el que llevan un montón de monjas. Pero la cosa no acaba ahí. Además, para más Inri, la factura de reparación dicen por ahí, ¿no? Sí. Que fueron 666 libras. Y dijo, ¡oh! ¡Qué malfario! Seguro que tocaría madera ahí haciendo los cuernos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No sabemos si esto es parte de una leyenda que se ha inventado Martin Birch para darle un poco de juego a la grabación del disco, pero cuanto menos es una historia curiosa que te choques contra un minibús de monjas mientras estás grabando un disco como el Number of the Beast. Pero bueno. Os animo a que busquéis la portada del Number of the Beast porque sale un demonio. Bueno, en realidad sale Eddie. Yo creo que es un buen momento para hablar de Eddie. Sí. Porque antes os he mencionado que había una cabeza detrás del escenario que soltaba sangre o soltaba humo rojo. Y esto se fue desarrollando porque cuando iban a hacer el primer disco, a Rod Smallwood, que para estas cosas tiene mucha visión, dijo, oye, esto está muy bien, lo de tener la máscara detrás ahí, esa de fibra de vídeo, me parece fantástico, pero creo que deberíamos empezar a aprovechar ese elemento. Ese elemento, sí, la mascota. Realmente es la mascota, es el símbolo distintivo del grupo. Yo te diría Eddie y la tipografía de Iron Maiden, que todos hemos intentado dibujarla en la libreta del cole. Yo tengo cassettes con la tipografía de Iron Maiden. Esa tipografía roja y blanca, y porque le diera más complicado de dibujar. Le diera más complejo, al menos para mí. Yo no sé dibujar, tú sabes que sí que le da más, pero era muy complejo. Pero la tipografía de Iron Maiden junto con la de Metallica, sí, yo creo que es una de las más serigrafiadas en los pupitres de los institutos. Es que Eddie, The Head, que dicen que lo de Eddie viene no porque se llame Edward, sino porque le llamaban Eddie The Head, y para referirse a él con ese acento de Londres así un poco cockney extraño que tenían y que tiene. Si escucháis hablar a Steve Harris os daréis cuenta que es como, vaya, Steve, hay veces que no te entiendo, tío. Y en vez de decir Head, dicen Ed, sin la H, o sea, se quitan la H de ese, pues lo quitan y dicen Ed. Y de ahí vino Eddie,
que lo llevaban así, llevaban Sí. a Eddie la cabeza. Eddie la cabeza, es que fíjate también tú que... Sí. Tiene una evolución, Eddie, tal como lo van dibujando, porque el dibujante siempre ha sido Derek Riggs. El dibujante, al menos hasta el Fear of the Dark, que no es Derek Riggs, era Derek Riggs. Pero la historia mola porque Derek Riggs, en esta época, en los 80, principios de la década, pues tenía 22 años y Rod Smallwood le había visto hacer portadas para... Pues yo creo que le llamó mucho la atención una portada para Max Middleton. Y dijo, oye, si metemos a este tío que haga la portada del primer disco de Iron Maiden, que seguramente recordéis esa portada que sale Eddie con cara como de susto y con melena. No fue la primera portada que hizo para Iron Maiden, que la primera portada es el single Running Free, que en realidad es como una especie de melenudo que está en un callejón y al fondo se ve a un Eddie. No está bien dibujado, esto es una cosa que me ha dicho Joan antes y tiene toda la razón. Que a medida que fue evolucionando el grupo, fue como... El dibujo de Derek Riggs también fue evolucionando. fue evolucionando también. Rod Smallwood, yo creo que adelantándose un poco también a ese elemento comercial que lleva explotando Iron Maiden durante toda su existencia, que es muy potente, el merchandising de Iron Maiden. ¿Quién no tiene una camiseta de Iron Maiden? Joder, si ahora te las puedes comprar en el Primark. Por eso. Te las podías comprar. ¿Te acuerdas de la Discoplay, Sergio? De la Discoplay. De la Discoplay, es verdad. El paquete sorpresa que siempre salió una camiseta de Iron Maiden. Yo tenía una del Number of the Beast, además, que en el paquete sorpresa la calidad de las camisetas era una mierda, ¿sabes? Y entonces cuando las lavabas hacían el curioso efecto de encogerse de largada y a ensancharse de anchura. Y te quedaban súper raras, ¿sabes? Esa era mi camiseta del Number of the Beast. Iron Maiden te invoca la adolescencia, Sí. jugar a rol, jugar Sí, todas estas cosas, ¿sabes? Hay un elemento nostálgico también, Es ¿eh? un elemento nostálgico, por supuesto. Y de hecho te voy a decir más. Esto ya lo he dicho en algún programa, pero está el efecto Iron Maiden, lo que yo llamo el efecto Iron Maiden, que es... Hay gente que siempre les ha criticado porque dice, joder, lleváis haciendo el mismo disco desde hace 40 años, tíos. Y es cierto. Y no deja de ser, sí, o sea, es Desde Fear cierto. of the Dark es cierto. Claro, nosotros lo vemos de forma global. Es decir, tú ves una carrera de un grupo y ves desde que te empezó a gustar, vamos a poner mi caso desde el 89-90, que me empezó a gustar Iron Maiden, lo ves y ves todos los discos y te das cuenta de que no ha habido movimiento, pero siempre como que te quedas atado a un disco porque fue el primero que escuchaste o A porque una te época. recuerda una época de tu vida que te hace feliz o simplemente porque te gusta mucho pero pertenece a esa época, está enclavado en esa época. Y al igual que nos pasa a nosotros, también le pasa a todo el mundo que entra en el mundo de Iron Maiden pues con 16, 15 años actuales, o sea, chavales actuales que se meten en ese mundo. Y claro, ellos también son conscientes de eso, porque si tú escuchas, por ejemplo, el disco en solitario que sacó Steve Harris, aunque huele a Steve Harris, suena a Iron Maiden, pero tampoco es Iron Maiden. O sea, se ve que Ya. como que tiene otro tipo de cosas, pero él sabe que Iron Maiden es una empresa, a Iron Maiden se le requiere un tipo de sonido y es lo que da. Y el resto del grupo exactamente igual. De hecho, Sí. la razón por la que se fue Adrian Smith de la banda, porque se fue él, no le echaron, se fue, es porque había estado en ASAP, que era un proyecto paralelo que tenía Iron Maiden, y dijo, ostras, es que no quiero seguir haciendo esto, chicos, es que quiero tirar por otro lado. Es que es una empresa, estamos hablando de Iron Maiden, es una empresa, mueve mucho dinero, esta gente está muy forrada, tiene caserones, tiene un un montón avión. de coches, tiene aviones, o sea, tiene mucho dinero, han ganado mucho dinero gracias a esto. Y no solo gracias a la música, sino también al tema del merchandising. Y vuelvo otra vez al tema de Eddie. Porque antes lo comentábamos, la propia figura de Eddie a lo largo de la historia de Iron Maiden también ha tenido sus momentos controvertidos, porque tú lo has dicho antes, lo de Margaret Thatcher. Hay en la portada de Sanctuary, del single de Sanctuary, aparece Eddie y aparece como el cadáver de Margaret Thatcher. O sea, es su cara. Y dices, oye, igual se te ha ido un poco la pinza, Derek, ¿no? Pero este tipo de elementos, al igual que el elemento satánico en el que se envolvió el Number of the Beast, que luego ellos decían que no, pero Estaban pensados. en cierto modo les favorecía porque les daba Sí. publicidad. Sí. Y este tipo de cosas, como por ejemplo meter la cara de Margaret Thatcher en una portada de una mujer que está muerta. Además, joder, acuérdate de la canción Women in Uniform, por ejemplo, que también tiene el mítico single que también aparece ahí alguien que parece Margaret Thatcher vestida así como de uniforme militar. Quiero decir que hay una serie de elementos que en el fondo son muy punkis también, ¿sabes? Pero, Sí. pero que Muy todo bien. este tipo de cosas le daba bastante publicidad. No le dio publicidad, por ejemplo, que estuviera... Hay unos... Nos movemos ya al tema de Irlanda, el conflicto del norte de Irlanda, porque el de Trooper, la portada de Trooper, del single Sí. de Trooper, que se aparece el tío con la bandera inglesa, etcétera, es muy mítica porque lo hemos visto, esa bandera la hemos visto de todos los colores, española, y hay mucho cachondeo con esa portada. Sí. Pues durante el conflicto de Irlanda del Norte se utilizó por parte de
este caso de los... No sé exactamente cómo se llama en castellano, pero los luchadores de la libertad del Ulster, algo así. Que era un grupo paramilitar. Entonces, ahí ya creo que les dolió un poco más. Pero todo el tema de lo de vamos a meternos con Margaret Thatcher o todo el tema del satanismo, yo creo que en el fondo les convenía bastante. Les benefició, por supuesto. Y claro, estamos hablando todo el rato de portadas, pero es que, sin ir más lejos, el propio Rod Smallwood se ponía una careta de Eddie con el pelo largo y salía al escenario a hacer cosas. Que luego eso se fue más de madre y ya pues, empezaron a meter muñecos de 3 metros y este tipo de cosas. Pero el primero que salió vestido de Eddie fue Rod Smallwood, que salía con una careta. Que a colación de esto, también una anécdota muy chula es que en algunos conciertos de la gira del Number of the Beast compartieron escenario con Trust, que era la banda donde tocaba Nico McBrain. Y Nico McBrain siempre ha sido muy cachondo. Entonces, había momentos de algunas... yo me imagino que saldría sobre todo del Number of the Beast. Pues le decían a Nico McBrain, oye, ¿te parece que...? ¿Te quieres poner tu...? Sí, ¿te parece vestirte de demonio? Se vestía de demonio y salía con una especie de... Yo creo que era como un tridente o algo así y empezaba a meterle... Tenía como una especie de linterna y empezaba a iluminar a la gente. O sea, todo muy loco. Nico McBrain, antes de entrar en Iron Maiden, hizo de demonio para Iron Maiden. Sí, que el mismo demonio que sale en la portada, ¿no? Supongo que iría por ahí la cosa. Claro. Y se pasaba por escenario con además, capa. Pero que realmente de satánico esa portada no tiene nada, ¿no? No tiene... A ver. Es Eddie llevando a este diablo, a este demonio, porque es un demonio así como de pega, ¿no? No es un diablo que dé miedo ni nada. Has abierto tú la puerta y te cojo el testigo, Joan, porque vamos a hablar de la portada, porque es una portada mítica, tú lo has dicho, aparece Eddie, la mascota de la banda. Aparece Eddie con... pues como si fuera una especie de marionetista que está manejando una marioneta que es el demonio, y el demonio a su vez tiene otra marioneta que es Eddie. O sea, es todo así como muy, muy bizarro. Esta portada no iba a ser en principio para el disco The Number of the Beast, sino que iba a ser para un single del Killers, de una canción que se llama Purgatory. Pero Rod Smallwood dijo, oye... No, es demasiado buena esa portada. Es curioso porque si tenéis este disco... Antes de la reedición, creo que del 95 fue cuando se empezó a reeditar todo esto, creo recordar. 98, creo. No, creo. Puede ser. Creo que durante los 90 se reeditó. Bueno, pues la portada, si tenéis el vinilo de aquella época, o incluso los CDs que salieron a finales de los 80, a principios de los 90 de Iron Maiden, veréis que el cielo es azul. Cuando el cielo original del dibujo de Derek Riggs, que fue el encargado de hacer esto, era negro, no era azul. Hay más curiosidades, porque este elemento de un marionetista manejando al demonio y ese demonio manejando a Eddie no se le ocurrió así de repente a Derek Riggs. Y voy a mencionar esto porque es parte de la gente que nos escucha pues es comiquera. Yo soy comiquero y me hace mucha gracia la referencia porque se le ha preguntado a Derek Riggs sobre la portada y él dice que se le ocurrió porque le vino a la cabeza un cómic que le dejó un poco en shock del Doctor Extraño, en el que el villano hace eso con el Doctor Extraño. La portada del Number of the Beast tiene hasta parodias. Sí. Hay una portada de parodia de la banda SOT, Stormtroopers of Death, que es digamos es un spin-off de Anthrax y de Moth, una banda de hacia atrás, me gustaba bastante. Y tiene un disco que se llama Bigger Than the Devil, que es una parodia, ¿no? De esa misma portada. Pero en vez de Eddie sale el Sergeant D, que es la mascota también de SOT, que SOT también tiene una mascota. Y tú le decías antes, oye, a mí no me parece muy satánica esta portada, pero claro, no. A nosotros no, pero a los grupos conservadores, sobre todo que estaban en Estados Unidos, que era donde estaba todo el rollo este religioso republicano de principios de los 80, así rancio que te cagas, toda esta gente de repente vio a Iron Maiden con esta portada como un enemigo. Dice, ¿de Number of the Beast? Y en la portada sale el demonio, estos tíos son satánicos. ¿Y qué hacemos para destruir todo el material de este grupo satánico? Cojamos palos y antorchas. Vamos a quemarlo. Vamos a quemar todos sus discos. Y comienzan a quemar los discos. Pero de repente, alguien, entre todo el humo que se estaba levantando, grita... ¿Pero qué hacéis, locos? El humo es satánico también. Si los discos son satánicos, el humo también es satánico. Entonces, ¿cómo se les ocurre destruirlos? A martillazos. Entonces, hay vídeos... Que claro, imaginaos la cara de Steve Harris, porque luego vamos a ver que, vale, la canción es de Number of the Beast, pero por otras razones, no porque fuera satánico ni nada. Vio los vídeos de Steve Harris, vio los vídeos el resto de la banda y estaban en plan, ¿pero qué hacen? ¿Qué hacen a martillazos con los discos? ¿Están locos? La gira que tuvieron por todo Estados Unidos fue bastante accidentada porque, claro, a la entrada de los sitios donde iban a tocar, pues se encontraban a
pues a todos estos conservadores, a estos ultraconservadores, que iban a intentar boicotear el concierto. O sea, avisos de bomba, o sea, cosas muy chungas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estos flipando diciendo, pero vamos a ver, que no somos satánicos, tíos, dejadnos en paz. Leedla, como decía Steve Harris. Léete la letra, Gomón. Que no te la has leído, léetela. ¿Sabes? Steve Harris no lo decía así, lo decía con un acento de Londres. Con acento de Londres. Cómpratelo. En vez de quemarlo, léetelo. ¿Sabes? Que más escúchalo. Que con esto también hay cierto cachondeo, luego lo abordaremos, pero el tema de también lo de, es que si lo das la vuelta, es que lo del, si le das la vuelta a un disco, Ay, que hemos visto en Led Zeppelin, que hemos visto en cuánto tiempo libre. yo creo que en todos los discos de los que hemos hablado, al menos tú y yo, o sea, Led Zeppelin, y yo creo que incluso en el Dark Side of the Moon, siempre algún colgado le ha dado la vuelta al disco y ha dicho, Esto me está diciendo que me suicide. Que me lo ha dicho él, ¿eh? el disco me lo ha dicho, le doy la vuelta, o sea, darle la vuelta me refiero a reproducirlo al revés, en plan de... Pues... ¿Qué dices, tíos? ¿De verdad? ¿No estáis bien? Pero bueno, el disco fue un éxito, como vamos a ver, y yo creo que es un buen momento ya para empezar a hablar de él. Os hemos contado la historia de la New Wave of British Heavy Metal, que yo creo que era necesario, al menos para contextualizar el disco. Os hemos hablado de la historia del grupo, no hemos profundizado demasiado porque hubo mucho movimiento de grupo, pero dentro de lo que cabe os hemos dado un par de pinceladas acerca de los dos discos previos a The Number of the Beast, sobre todo para ver cómo se encontraba el grupo, porque de repente se encontró con un cantante nuevo, y eso pues como que abría un poco la puerta y abrió a nivel compositivo ciertos canales que con Paul Di'Anno, como bien señalaría Martin Birch, el productor, que había producido Killers y había trabajado ya con Paul Di'Anno, él mismo dijo, ostras, esto con Paul Di'Anno hubiese sido muy raro, ¿eh? Hacer este disco con Paul Di'Anno hubiera sido muy raro. Y finalmente os hemos hablado también de Eddie, que yo creo que es importante. Todo esto aderezado con algunos miembros de la banda, como os hemos ido contando. Pero bueno. Vamos a empezar ya con este disco, que fue un auténtico exitazo y sobre todo marcó un antes y un después, no solo, como he dicho, en la historia de Iron Maiden, sino también en la historia del rock. Y la primera canción de la que vamos a hablar es Invaders, que es con la que se abre el disco. Sí. Es bastante criticada. Harris, de nuevo, es consciente. Le dicen, igual es un poco floja para abrir Para el abrir disco, un ¿no? disco, ¿no? Claro. No tenía nada mejor. No tenía... Y él contesta, no, No. la verdad es que no teníamos nada mejor. Sí, sí, la pusieron en ese ambiente de hacerlo todo deprisa y corriendo. Sí. Pues, a ver, me ha parecido peor con el paso del tiempo. Cuando lo escuchas de buenas a primeras, pues es una canción que es cañera, Sí. que tiene los clichés de Iron Maiden, por supuesto, tiene sus redobles, sus parones, pero visto el resto del disco Claro, y ese es visto el también tema. cosas que compusieron después, no. Es floja. No. Es floja, Sergio. Es floja, es una de esas canciones flojas que mencionábamos al principio, que yo creo que los dos vamos a coincidir en cuáles son esas dos canciones, porque son dos canciones las más flojas del disco. Sobre todo porque lo que comentábamos, comparadas en calidad es que se nota mucho, ¿eh? Se nota muchísimo. O sea, escuchas este Invaders y luego escuchas el Children of the Damned, que es la siguiente, y dices, ostras, tío, es que ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, forma un poco también parte de ese elemento de vamos con prisa, tenemos que sacar algo. Y también tiene algo curioso que tiene un poco de... No voy a decir que suena punk, no me malentendáis, pero tiene también ese componente rápido y ese rollo... ¿Sabes? de los Un poco primeros así. Iron Maiden, sí, Claro, sí, sí. De que los primeros todavía Iron bebían Maiden. un poco de ese punk, ¿sabes? Sí, 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 exacto. Sí, del sonido del Killers. Tiene giros que recuerdan a eso. Esta habla, Sergio, de la invasión de los vikingos, ¿no? Algo así. Los vikingos, sí, contra los sajones. Bueno, temática épica. Yo todavía no sé, o sea, no me lo explico, cómo Bruce Dickinson fue capaz de cantar esta canción, porque si os paráis a escuchar la letra, o sea, si veis la letra y veis lo que canta Bruce Dickinson, o sea, es un trabalenguas. Es un O trabalenguas, sea, efectivamente. está la letra metida a capón, o sea, es en plan Steve Harris, porque esta canción es de Steve Harris, solo de Steve Harris. Es en plan Steve Harris haciendo la letra diciendo, esto ya lo cantará Bruce como pueda. Como ya, sí, ya vete que hable. Y sucede, ¿eh? Porque dices, ostras, tío, pero que te estás ahogando, Bruce, por Dios. Sí, sí, sí. Que te estás ahogando. Hay gente que defiende esta canción y... Yo ojo, creo que no es histriónica, Sergio. Yo creo que es un poco histriónica. no es tan mala como la pintan, pero tampoco es tan buena como el resto. Y yo creo que ese es el problema. Exacto. Por cierto, tema este de invasores que llegan a una tierra a invadirla, etcétera, 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 que luego aparecerá en otra canción también de este disco, Run to the Hills. Es como que Steve Sí, Harris se leyó libros de invasiones y dijo, voy a hacer letras de esto, voy a hacer letras de esto. Sí, sí. Que por cierto, al final de esta canción gana los vikingos. Y no es un spoiler, ¿eh?
siguiente tema es Children of the Damned. Y aquí empieza a notarse ya la influencia de Bruce Dickinson. Al menos yo veo la influencia palpable de que en esta canción, además de Steve Harris, que es el compositor, estuvo también Bruce Dickinson metido y que no pusieron su nombre, como os hemos contado, por todos los temas contractuales que tenía con Samson. Bruce Dickinson es a mí me suena a un Ian Gillan que sabe cantar, que no se ahoga. Qué malo eres a veces, ¿eh? Soy muy mala persona. No, a ver, Ian Gillan abrió camino Sí. en la idiosincrasia del cantante de heavy metal. Lo que pasa es que su registro llegaba de donde llegaba y entonces, Sergio, hay sitios donde se ahoga. Sí, claro, sí. No digo, sí, sobre, no digo que no. sobre todo en directo, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, es una influencia patente en la forma de cantar de Bruce Dickinson. Bruce Dickinson quizás un poco más operístico, ¿no? Yo tuve la fortuna de ver a Bruce Dickinson, creo que fue hace 4 o 5 años en directo con Iron Maiden. Además que era la gira que estaban dedicándole al Seven Son of a Seven Son. Y fue lo que más me impresionó del grupo. Al igual que la primera vez que los vi, lo que más me impresionó fue Steve Harris. Que un tío de la edad que tiene Bruce Dickinson tenga esa energía en el escenario, Sí, esa presencia, ese carisma y sobre todo esa voz, Sí, tiene mucho registro, tiene mucha es que voz. se comía el escenario el tío. O sea, es que es una puñetera máquina. O sea, Sí, es una bestia, es una bestia. es increíble, es increíble. Sí, pues esta es muy, ya te digo, muy Deep Purple. Sí. Está basada en una novela que tiene adaptación al cine, ¿no? Hace una semana, de hecho, se publicó un especial sobre remakes y junto a Teresa Domingos hablamos de esta película, del Pueblo de los Malditos. Y os contábamos que esta novela, está escrita por John Whitman, la novela se llama The Midwich Cuckoos, y el argumento, aunque ya os hablamos de él en el especial, pues es un pueblo donde de repente una noche todo el mundo se queda como dormido, no sabe lo que pasa, y después se dan cuenta de que todas las mujeres del pueblo se han quedado embarazadas. Y salen unos niños así con el pelo blanco que tienen poderes mentales y pueden controlar las acciones del resto. Y la película es de los años 60, ¿no? Realmente La película es de 1960 y es gracioso porque esto no lo comentamos en el especial, fijaos que siempre se quedan cosillas, y es una película que en principio se iba a hacer en Estados Unidos, pero la productora decidió hacerla en Europa. O sea que fue una película inglesa de chiripa. Al contrario que el remake de John Carpenter de 1995, que en ese caso sí se hizo en Estados Unidos, en este caso es de Inglaterra. Y yo creo que esto también influenció bastante a la hora de hacer la letra o de plantearse la temática de la canción. Es curioso porque la canción no se llama The Village of the Damned, que es como se llama la película de 1960, sino que se llama Children of the Damned, que es como se llama la secuela del Pueblo de los Malditos de 1963, que ya hablamos de ella, donde eran 6 niños, uno que es un niño chino, otro indio, nigeriano, soviético, inglés y otro de Estados Unidos. Con las cartas de las familias. Esta es una balada típica de Maiden, Sí. con esos clichés, con esos cambios y con esos subidones, ¿no? Sí, medio tiempo vamos a llamarlo, ¿no? Es un medio tiempo, sí, pero que al final Sí, se va de madre, al final se pone en plan súper agresivo. Se acelera, ¿no? Súper agresivo. A mí no es de mis favoritas, ¿eh? A mí me gusta mucho, Demasiado lenta. Me parece una gran canción y me parece que sobre todo suena mucho a Bruce Dickinson y se nota que metió tema en la melodía vocal. Yo es que la veo demasiado power ballad. Sí, Ojo. sí, claro, pero 1982, ojito. Claro, sí, pero que dentro del contexto, pues por ejemplo, yo que sé, Hallowed Be Thy Name Sí, ya te es entiendo. también de este estilo, pero me parece Pero es más épica, es que juega más con un elemento más épico. épica. Exacto. Por supuesto, la letra de la canción hace referencia a la historia del Village of the Damned, más que de Children of the Damned, que es la secuela. Y es más, hay un spoiler bien gordo al final de la canción, que no os voy a decir porque no quiero hacerlo yo, ya lo hace Steve Harris con la letra, o Bruce Dickinson, quien escribiera esta letra. Pero bueno, Bueno, es una película de los 60, Sergio, yo creo que ya no cuenta, ¿no? Un spoiler. Ya. habían pasado 22 años y Steve Harris dijo, mira, aquí os hago un spoiler con la letra y ala. Si nosotros hiciéramos un spoiler ahora de Juego de Tronos, por ejemplo, pues joderíamos a mucha gente, ¿no? Pero 22 años después, pues es como decir que yo que sé, que Los Serrano era todo un sueño de Antonio Resines, ¿sabes? No pasa nada. ¿Cómo? Sí, te he jodido la vida, Sergio. Sí, me la has jodido. Vamos a escuchar Children of the Damned. He's walking like a small child, but watch his eyes burn you away.
En 1981 Bruce Dickinson entró en la banda, ya lo hemos dicho como unas 600 veces. Y estaban en el local de ensayo, estaban ahí hablando de sus cosas, me imagino que tomando cerveza, conversando y ensayando también. Y Bruce Dickinson, al igual que Steve Harris, pues le gusta mucho tocar la batería, al menos así en plan pues amateur. Y se sentó a la batería y empezó a tocar un ritmo. Adrian Smith mira a Bruce Dickinson y dice: oye, eso que estás haciendo mola, ¿no? Para no tener ni idea, mola. Y empieza a tocar un riff. Y Steve Harris, que pasaba por ahí, dijo: yo creo que con esto podemos hacer algo. Hagamos una canción. Y alrededor de esto sale The Prisoner, que aparece. Los nombres que aparecen como compositores son Adrian Smith y Steve Harris, pero Bruce Dickinson no aparece por ningún lado. De nuevo, esta es otra canción en la que Bruce Dickinson colaboró, pero no aparece acreditado por el rollo contractual que tenía con Samsung, ¿vale? Sí. Yo no sé si estáis muy puestos en todas las producciones que hubo, pues un poco por la época también del Doctor Who. Estamos hablando, moviéndonos por ahí más o menos, por esa época. Sí. Hay una serie que se llama The Prisoner, que sacó la BBC. Detrás de ella estaba Patrick McGoohan, que era el protagonista, era el director, era el escritor, era el productor ejecutivo, lo hacía todo Patrick McGoohan. Sí. Y esa intro que suena, esa intro mítica que de nuevo todos nos sabemos de memoria, al igual que nos sabemos la intro de The Number of the Beast y podemos recitarla. Sí, ¿no? I am not a number. I am a free man. Bueno, pues eso es de los títulos de crédito de la serie The Prisoner. Sí, es un agente secreto del gobierno británico, ¿no? Algo Sí, así, que le meten en una García. especie de pueblo o de isla y pues mola porque la serie tiene ya unos cuantos añitos, es de los años 60, pero tiene un elemento ahí contracultural bastante interesante porque mezcla, tú lo has dicho, mezcla espionaje, mezcla ciencia ficción, mola bastante. Mola, es una serie que son 17 episodios, no tuvo segunda temporada, son 17 y ya. Y lo curioso es que no quedó todo en esta canción, porque está bien, The Prisoner hace referencia a la serie, pero hay otra canción del Power Slave que se llama Back in the Village, Back in the Village, que sí. también habla sobre esta temática. Pero es de las Prisoner. flojas del Power Slave. También, ¿eh? sí, es de las flojas. es de las flojas del Power Slave, sí, Back in the Village. En esta canción se cuenta cómo se escapa. No estoy haciendo spoilers, en esta canción se cuenta cómo se escapa. Y en Back in the Village cuenta cómo vuelve otra vez al sitio. Entonces, es como que cierra el círculo, ¿sabes? Es un poco. Sí, pero a diferencia de Back in the Village, esta canción es de las buenas. Es de las buenas, es un número fuerte, es una de las fuertes en directo. A mí me gusta mucho The Prisoner. Además tiene un estribillo altamente coreable. Tiene un estribillo muy Adrian Smith. Si miras las composiciones que siempre han figurado a nombre de Adrian Smith, te darás cuenta, incluso lo que ha hecho después de Iron Maiden, te darás cuenta de que ese tipo de estribillo, porque va haciendo un arpegio de guitarra, y es como súper refrescante ese estribillo, ¿eh? A mí es mi favorito de Iron Maiden. Sí. De los dos guitarristas, yo me quedo con Adrian Yo Smith. también. O sea, Dave Murray es el más técnico, el más chispeante. Muy legato. Sí, muy legato, efectivamente. Pero Adrian Smith es muy, muy clásico, muy hard rock clásico, muy bluesero, con sus pentatónicas y todo. A mí me gusta Muy mucho. musical, ¿eh? Muy musical, efectivamente. Y siempre ha sido el miembro de la banda que ha intentado ir más allá y el que más ha intentado experimentar con el sonido. Fíjate que Bruce Dickinson ha experimentado con el sonido porque tuvo sus grupos ahí, tuvo Skunkworks, luego su carrera en solitario, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero Adrian Smith siempre ha estado ahí como... Ha estado en mil grupos Adrian Smith. O sea, antes os mencionaba a Sap, por ejemplo, pero es que ha estado, yo qué sé, ha estado con Michael Kiske trabajando, ha estado incluso con Bruce Dickinson también trabajando, ha estado... Sí, ¿Te sí, acuerdas sí. tú de Psycho Motel, por ejemplo? Sí, Quiero decir, ha intentado siempre buscarse un poco las Ir un vueltas poco más allá. y ha investigado más que el resto. Querían usar la intro original de la serie. El diálogo que aparece, que podéis escuchar y que va a sonar justo ahora porque os lo voy a poner. De hecho, vais a ver que empieza con esa intro hablada y después entra la batería de Clive Burr, que por cierto Clive Burr también para echarle de comer aparte, ahora lo vamos a comentar, pero para echarle de comer aparte, como tocaba este tío. Y claro, se dan cuenta de que dicen, oye, la canción se llama The Prisoner, molaría meter algo de la intro de The Prisoner. Hablan con un DJ llamado Tommy Vance, que había conseguido los originales de esa grabación, porque en esta época no era en plan, voy a meterme en internet y me lo bajo en MP3. no, y voy a buscarlo, Claro. lo voy a descargar aquí en el Azureus. Claro, no funcionaba así el tema, Entonces, primero consiguen la grabación y cierran el tema de la grabación con este DJ que no sé de qué forma, pero consiguió ese trocito inicial de la serie, porque esto, claro, no había forma de tenerlo de ninguna otra forma. Pero claro, ¿contaban con los permisos de Patrick McGoohan? No. No. Así que Rod Smallwood, que era un fan, hay que decir, de Patrick McGoohan, delante de la banda llama al actor, director, escritor, etcétera, 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 para pedirle permiso a ver si pueden usar ese trozo del inicio de la serie. Sí, Hola.
Sí. Quisiera hablar con Patrick McGuhan. ¿Es usted? No, yo soy un pimiento de padrón. ¿Cómo? No, que es broma, que soy yo. ¿Quién es? Oiga, bueno, soy Rod Smallwood, No es mal. que soy el manager de una banda de rock así fuerte y eso, que hacen así música así fuerte, que se llama Iron Maiden. Iron Maiden, Sí, Iron Maiden. como el instrumento de tortura. Sí, El de los pinchos y eso. sí. Espero que no se dediquen a fiestas infantiles, ¿eh? No, que va, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Que es que nos gustaría usar la intro de su serie, de Prisoner. Ah, la intro esa, sí, la intro, sí. Y la Sí, parte de Information, Sí. Information, Liar, Liar, todas sí. esas cosas. sí, ya se la escribí yo, sí. ¿Estoy escuchando risas de fondo? No es ¿Qué eso. tipo de grupo es que...? Pues es uno de rock. Uno de rock. Pues vale, usadlo. Gracias, Patrick. Oye, ¿se puede poner el Depredador? Sí, claro, sí, te lo pongo ahora, espera, un momento. Creador. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, tienen la misma voz que yo, ¿eh? Ya. Bueno, pues nada, ¿eh? Venga, un abrazo. Así que de esta forma acabó esta intro tan peculiar y al mismo tiempo tan característica de esta canción que incluso en los directos también la usaban. La parte, por ejemplo, del solo de guitarra, creo que es de Ian Smith ese solo de guitarra. La batería, Sí, es de la verdad. batería de Clive Barr. Sí, es muy cinética, Es- muy cinemática. A mí me gusta mucho cómo se mueve, ¿sabes? Cómo... Es que tenía swing este tío. Sí, efectivamente. Es que le han preguntado alguna vez a... Bueno, os lo hemos dicho, Clive Barr murió de esclerosis múltiple y la mujer también murió después de esclerosis múltiple. Es una historia totalmente trágica. Pero Bruce Dickinson lo ha dicho alguna vez que, joder, que la verdad es que fue una pena que se fuera de la banda Clive Barr porque tenía swing, tenía groove. Sí. Y eso es muy complicado porque la técnica, en cierto modo, la puedes trabajar, pero eso es talento natural y Clive Barr lo tenía. Sí. Muy zeppeliniana la intro. Sí. Bueno, la intro es muy, es verdad, muy Monham. Ese bombo ahí, incluso hace Sí, por ahí sí. un pam. Vamos a escucharla. We want information. 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 Who are you? The new number 2. Who is number 1? You are number 6. I am not a number. I am a free man. I'm on the run. I'm killed to eat. I'm starving now, feeling dead on my feet. Going all the way. I'm nature's beast. Do what I want. I'll do as I please. Run. Fight. To breathe. It's tough. Now you see me. Now you don't. Break the walls. I'm coming out. Not a prisoner. I'm a free man. And my blood is my own now. Don't care where the past was. I know where I'm going. Out. La siguiente canción que vamos a poner es 22 Acacia Avenue, que era una canción que Adrian Smith compuso con 14 años y que tocaba en su Para que banda... veas el poco material que tenían, ahí tirando Sí, de... sí, tirando Pues aquí de... Esta canción la hice cuando tenía 14 años, igual te sirve, mira a ver. Que Steve Harris la escuchó en un directo de los Urkin y dijo, oye, Hostia, está mola. esta mola. Y entre los dos, entre Adrian Smith, que es el compositor original de la canción, y Steve Harris se pusieron con ella y dieron forma a
a este 22 KC Avenue, que no hace otra cosa que continuar la historia de Charlotte de Harlot, una prostituta que ya aparecía en el primer disco de Iron Maiden, una canción compuesta por Dave Murray, una de las pocas canciones, por no decir la única canción que está compuesta solo por Dave Murray, que es Charlotte de Harlot. Que es muy punky la canción. Charlo de Harlow, de Villanes y Charlo de Harlow. es muy punky. La tercera canción que forma parte de esta saga alrededor de Charlotte de Harlot, recordemos, Charlotte de Harlot, primer disco. Este 22 Acacia Avenue en The Number of the Beast. La tercera canción sería Hooks in You, de No Prayer for the Dying. ¿Y la cuarta cuál sería? Ya? From Here to Eternity, del Fear of the Dark. Y ahí ya se muere, creo. En un accidente de moto, algo así. Pero está haciendo un spoiler, ¿eh? Por favor, hombre. Os voy a poner el tema de Urkin para que podáis escuchar las analogías. He encontrado dos versiones. La canción de Urkin, que acabó luego siendo 22 Acacia Avenue, se llama Countdown. He escuchado una versión en directo que se parece mucho a 22 Acacia Avenue. Y he encontrado otra versión que es como más de estudio, que no se parece tanto. O sea que voy a coger la de directo porque vais a notar, el riff inicial es el mismo. Además llama mucho la atención. Así que vamos a escuchar este 22 Acacia Avenue. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go. 22 Acacia Avenue. Meet a lady that I know. So if you're looking for a good time, and you're prepared to pay the price, 50 quid is all she asks for. Everybody's got their vice. If you're waiting for a long time for the rest to do their piece, you can tell her that you know where. You might even get free. So anytime you're down the East End, don't you hesitate to go. You can't take my honest word for it. She'll teach you more than you can do. She'll get you get up from all this madness. Ecstasy and only bring you sadness. When you wait to take your Finalizamos la cara A de The Number of the Beast e iniciamos la cara B, que para muchos es como la buena. Es los clásicos, sí, a Sí. partir de aquí vienen los clásicos. Aunque que ha empañado. Hay un rellenito, Hay un rellenito, ahí hay unos minutos que son un poco sí. Pero bueno, esta se abre con Number of the Beast. ¿Qué podemos decir de esto, Sergio? Podemos decir muchas cosas. En primer lugar, que la composición corre a cargo de Steve Harris. Que no es satánica. No es satánica la canción, sino que fue por una pesadilla que tuvo después de ver La maldición de Damien, que es la segunda parte de la profecía. Y que ha sido ultra mega coreada el riff principal, además, que es mayor. El riff principal es mayor y en cierto modo se asemeja al When the Saints Go Sí, Marching In. es un arpegio mayor de mí, realmente, Sí. ¿no? Pa, para, pa, para, pa. Pero lo dobla. Además de la película de La maldición de Damien, hay un poema escrito por Robert Burns que se llama Tam O'Shanter, que yo os animo a que lo leáis o que busquéis información sobre él, porque es bastante
tétrico. De hecho, la letra se basa bastante en este poema y es inquietante cuanto menos, ¿eh? Tam o Shanter. Y tiene esa introducción que, al igual que mencionábamos la de The Prisoner, que es una de esas introducciones míticas de Iron Maiden, esta tiene... Vamos... yo creo que es la más mítica de todas. O sea, esa voz que esa empieza voz. a recitar unos versículos. Digo unos versículos porque me hace gracia porque si tenéis el disco cerca o buscáis información o alguna imagen del disco, veréis que pone 13-18, que es donde está sacado ese pasaje que se recita. Sí, 18, 6 más 6 más 6. Sí, sí, como que satánico todo. Conspiranoia. Conspiración. Pero es una mezcla de otro versículo del 12-12 del libro del Apocalipsis. Espíritu. Ha sacado todo este tema. Entonces, claro, para leer este texto inicial, porque tenían muy claro que querían meter este texto inicial, por no empezar ya con el tan 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 tan, por no empezar directamente con eso, pues dijeron, oye, molaría tener aquí a Vincent Price para que leyera esto, ¿no? Que... Vamos a llamarlo. A ver cuál es su caché. ¿Y cuánto era? 25.000 libras, dicen los anales de la historia. Dice que les pegó 25.000 libras. Dijeron, joder. Mínimo, dijo mínimo. Eso no Sí, lo hago sí. por menos de 25.000 libras. Y dijeron los Iron Maiden y Rod Smallwood. Uf, pues va a ser que no, ¿eh? ¿Y no tienes algún actor que se le parezca a la voz o algo? Y es donde entra en juego Barry Clayton, que fue el que grabó finalmente esta introducción mítica, que le da un toque así... Bueno, un toque solemne, Sí. un toque, sí, de intro de heavy metal, Sí. joder. Es que esto es como el inicio de Blood of the Kings, con el Well, Father, tell me a story. Lo que pasa es que da menos risa. Lo mejor de Blood of the Kings es el final y lo sabes. Sí, sí, sí. ese sí. final de 3 minutos que apareció, que por cierto aparece en la entrevista que le hicimos a Chucky, el muñeco diabólico. Sí, a aparece... Chucky, sí. Yo no me había fijado en que era tan largo hasta que no te lo oí mencionar ahí. De que sí, joder, sí que es verdad, tío, no termina nunca. Es muy largo ese final. Pero bueno, todo este concepto que rodeó a The Number of the Beast, no el disco, sino la canción, todo este tema de empezar con un par de versículos del Apocalipsis, el mismo nombre, la misma letra, de nuevo, fomentó todo ese movimiento anti-Iron Maiden. Sí, porque pretendidamente pensaron que eran abiertamente satánicos y se inflaron de decir que no tenía nada que ver con lo que con eso que querían decir, ¿no? O sea, es una canción sobre un sueño y es una canción sobre una peli de terror. Punto, entretenimiento, ni más ni menos. Todo esto desemboca en Bruce Dickinson diciendo cosas como: toda esta gente que quema nuestros discos, que los escucha al revés, pues mira, os podéis meter la cabeza por el culo y, y disfrutar, porque nosotros no estamos con esa mierda. ¿Vale, chicos? Gracias. Pero lo más gracioso de toda esta historia de satanismo, etcétera, aparece en el siguiente disco, Peace of Mind. Sí. Esto es algo que siempre nos ha llamado la atención y que así a priori, cuando lo escuchas por primera vez, dices, ¿qué acaba de pasar? Miras así, te quedas como mirando al reproductor diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Si os dais cuenta, justo cuando empieza Still Life, que por cierto es una canción en la que también colaboró Dave Murray, creo que os hablo de memoria, junto a Steve Harris, pues hay una especie de mensaje que no se entiende bien, que está como dado la vuelta, muy raro, que es como he practicado mucho para hacer esta mierda. O sea, que hay gente que me dice, hostia, tío, qué bien lo haces, ¿no? He practicado, o sea, esto Justo igual. he practicado mucho tiempo. Pues seguramente lo hicieron a posta, ¿no? Para Claro. joder a la peña, que escucha Claro. los discos al revés. Ahí está el tema, porque lo hicieron un poco riéndose de eso, pero lo más chungo de todo es que es Nico McBrain imitando al expresidente ugandés Idi Amin, diciendo... Yo hay cosas que no las entiendo, pero hay una parte que dice, con un acento como muy de Uganda, muy africano, diciendo como, no intentes meterte en cosas que no entiendes. Y esa frase de no intentes meterte en cosas que no entiendes estaba dirigido a todos aquellos amantes del satanismo que habían utilizado The Number of the Beast como una especie de... esto es una nueva religión, y a todos aquellos que decían, oye, es que son satánicos por utilizar este tipo de cosas. Os lo voy a poner como aparece en Still Life y después le vamos a dar la vuelta para escuchar lo de Don't meddle with the things you don't understand, que es como lo dice, con acento africano Nico McBrain. Nico McBrain es un cachondo. Sí, o sea, luego se eso- grabó, eso- ¿te acuerdas en los singles esos que salieron? Sí, sí, Listen sí. with Nico, ¿eh?
What? Who said the thing with 3 bones? Good melody thing, who understand? Y aunque dentro del heavy metal el tema de los gritos es como muy constante, ese agudo ahí en plan súper épico, en esta canción hay 2 gritos, uno al principio y otro al final, que es un grito de desesperación, Sí. dolor, sufrimiento absoluto por parte de Bruce Dickinson. Y ese grito tiene una historia detrás tremenda. Sí, es un grito de los que hiela la sangre. Se ve que estaba tan harto de repetir la intro, Bruce Dickinson, que ese grito era de una de las veces que Martin Birch le dijo otra vez. Llevo 30, Martin, Llevo 30. otra vez. Otra vez, que me ha quedado bien. ¡Joder, vaya mierda! Y lo grabó y lo puso. Te lo voy a grabar y te lo voy a poner en la canción. De hecho, cuentan que estaba tan cabreado porque este tema de las grabaciones con Martin Birch, Bruce Dickinson siempre lo ha señalado, que grabar con él es duro, pero luego los discos salen buenos y Sí. merece la pena. Pero grabar con él es bastante complicado y cuentan que pues que le dio una especie como de ataque de ira y empezó a tirar sillas y todo, a destrozarlo todo. Y fue como, tío, Bruce, relájate, que solo te están diciendo que repitas. ¡Que no! ¡Que no! ¡Déjame en paz! ¡Ah! Oye, ¿puedes hacer otra vez eso? ¡No! ¿Sabes? Oye, lo voy a meter. Pues mételo, ¿sabes? Pero es un grito en serio, ¿eh? Lo vais a escuchar, pero de estos que te ponen los pelos como escarpias. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my Walkman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Night was black, was no use holding back, 'cause I just have to see, was someone watching me? In the mist, dark figures move and twist. Was all this for real, or just some kind of hell? 666, the number of the beast. Hell and fire was born to be released. Torches blazed and sacred chants were praised as they stopped to cry and held to the sky. In the night, the fires are burning bright. The ritual has begun. Satan's work is done. La que viene después de Number of the Beast es Run to the Hills, que es un mega hit. Es un mega hit de Iron Maiden. Casi. Yo creo que le encuentro paralelismos con The Trooper. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Run to the Hills es una cabalgada clásica. Es una cabalgada El clásica. galope clásico de Steve Harris. Es un galope clásico que cuando lo hacen Iron Maiden como que tiene enjundia, pero cuando lo hace Manowar entonces da risa. Entonces imaginas a ellos a caballo. Bien, hoy se trata de dar calle a Manowar, ¿no? Veo. Sí, es que no podemos encontrar la conexión con Mark Knopfler, tío. Entre Iron Maiden y Mark Knopfler no hay... Y cuando no está Manowar es Manowar, ¿no? O Metallica. Vale. O Metallica. Pero en este caso lo respetamos, lo vamos a respetar más hoy. a Vale, Metallica. Que eran fans de Iron Maiden, Metallica. Son fans, Sí. son fans de Iron Sí, Maiden. Run to the Hills habla otra vez de conflictos, de invasiones. Ujú.
de invasores, en este caso europeos, que van al Nuevo Mundo, América, y está escrita además desde los dos bandos. El primer verso son los indios nativos, el segundo verso son los europeos, y el tercero supuestamente es como una especie de narrador de miurgo que observa la situación y te la cuenta. Esa es la historia que hay detrás. Sí, Run to the Hills también es una de las fuertes en directo. Te he dicho que es una súper conocidas. Y esta la sacaron como single, Sergio. Salió como 5 semanas antes de que saliera el disco. En la cara B era Total Eclipse, canción que vamos a poner porque está muy vinculada a la siguiente canción de la que vamos a hablar, Gangland. Y este single fue cuando Iron Maiden se dio cuenta de repente de que se iba a liar muy parda con este disco. Sí. Dijeron, ostras, tenemos algo entre manos muy bestia, porque fue un auténtico exitazo. Sí. Tema, por cierto, que figura Steve Harris como compositor, pero también metió mano Bruce Dickinson. Y se notará. Es el segundo single en el que aparece Satán en la portada. El primero fue Purgatory, lo hemos mencionado antes, que era de Killers. Luego está Run to the Hills. Y finalmente The Number of the Beast, cuando salieron los 3 singles con Satanáses por todos los lados. Ahí en plan. Y la portada de esta mola porque es Eddie y Satanás, Lucifer, Mefistófeles, ahí enfrentándose a él sobre una montaña. Y Eddie tiene pues por dar un poco de sentido, porque claro, ves Run to the Hills, conoces la historia, lees la letra y de repente te encuentras con esa portada y dices, Así que la forma de solucionarlo fue ponerle un hacha india a Eddie en la mano, pues para que tuviera algo de sentido, ¿vale? Todos los que nos hemos visto envueltos en este estilo de música, alguna vez hemos tocado ese inicio, ya sea la batería, ya sea lo que sea, porque es... Hombre, yo más de Trooper, yo me he tocado más de Trooper que Run to the Hills. Es muy característico este inicio, muy característico. Llegamos a ese otro tema de relleno del que llevamos hablando de todo el programa. Pobrecicos Invaders y Gangland, que es ese tema del que vamos a hablar ahora. Pobrecitos. Gangland Style. Gangland Style, sí. Un tema compuesto por Adrian Smith y por Clive Burr. El único tema junto al single Total Eclipse en el que participó Clive Burr. Yo creo que aquí fue una mala elección, ¿no, Sergio? Esto es lo de siempre. Estaba Total Eclipse y Gangland. Y estaban entre los dos temas y dijeron, ostras, ¿cuál ponemos de single en Run to the Hills? Porque Run to the Hills tenía que salir, os he dicho, 5 semanas antes de que saliera el disco. Y claro, tenían que elegir. No estaba muy claro si iba a ser Gangland o Total Eclipse. Al final, eligieron Gangland para el disco y Total Eclipse para el single. A Steve Harris se le ha preguntado mucho sobre esto. Dijo que también estaba la opción de meter Invaders, pero como que quedaba un poco raro meter... No le acababa de quedar muy bien. Así que tuvieron que elegir esta y como que no... Luego se arrepintieron bastante. O sea, luego se arrepintieron de haber elegido... Porque además yo no la tenía muy oída, realmente, Total Eclipse. Sí. Es un salto, en el tiempo. Tiene un riff muy parecido a Sea of Madness, ¿sabes?
Sí que es verdad que tampoco va tanto con el estilo del resto del disco. Eso puede ser que por eso la eligieran para single. Hemos dicho, es un tema de relleno. Total Eclipse, si lo hubiesen metido, hubiese pasado exactamente lo mismo, porque también suena a tema de relleno. O sea, si lo comparas con el resto, huele un poco. Pero bueno, al final tiene que estar aquí también, ¿sabes? Sí, exacto. Vamos a escucharlo, que la batería entra a saco, Sí. ¿eh? O sea, la batería entra, va en plan... Con la última canción, que es uno de esos temas épicos de la discografía de Iron Maiden, por no decir el más épico, o sea, es muy épico. Sí, es una de las más versionadas y es una de las más... abre un camino que seguiría en el resto de los discos. Son los temas estos largos, ¿no? Aunque este no lo es tanto, ¿no? Son 7 minutos o algo así. 7 minutos, sí, alrededor de 7 minutos. Es un tema que lo tiene casi todo reúne todos los clichés de Iron Maiden, ¿no? Lo que has dicho antes, las guitarras dobladas, los medios tiempos, luego los contrastes con tempos más rápido, los solos ahí vertiginosos, es que lo tiene casi todo. Y una historia además detrás, ¿no? La historia de la canción va sobre un prisionero que está a punto de ser colgado. Entonces empieza a reflexionar sobre lo que va a suceder. Lo curioso es que hay un componente de plagio detrás de Hallowed Be Thy Name. Y esto os va a sorprender porque diréis, ¿qué pasa? ¿Que hay un texto religioso o algo? No. En 1973 aparece la canción Life's Shadow, de una banda llamada Beckett. ¿Cuál fue el problema? Que fueron a pedir los permisos para usar ese trozo de la letra a la persona equivocada. ¿A que no era? Fueron a Robert Barton, porque aparecía como uno de los autores de la canción, y dijeron, oye, vamos a utilizar esto para nuestra canción dentro de The Number of the Beast. Y dijo el tío, vale, ok, pues pagáis lo que tiene que ser y ya yo lo dejo. No pasa nada, no os preocupéis. Pero claro, la canción estaba escrita también por Brian Ingham. Sí. Y cuando se enteró de que de repente está escuchando la letra de Hallowed Be Thy Name, y dice, ostras, pero si eso es de mi canción. Que no estamos hablando de 3 líneas, no, estamos hablando de un cacho importante. O sea, estamos hablando por lo menos de, pues, 6-7 líneas. Sí, o sea, sí. bien. Os voy a poner las dos para que comparéis. Os la voy a acelerar un poco para que se parezca más a la de Iron Maiden, ¿vale? Bueno, sigue sin parecerse, pero vamos, la letra es la misma, ¿eh? Ahora pongo la de Iron Maiden. Sí, pero tardó en darse cuenta, ¿eh? Tardó en darse cuenta, sí. Tardó mucho en darse cuenta. Hasta el 2011 o algo así. Tú imagínate Robert Barton, que había sido colega de Brian Ingham. No habría salido. Y no se lo dijo. No habría surgido.
Un día... Oye, Robert, vente a comer un cocido a mi casa. Y los dos comiendo ahí en silencio. Oye, que me he enterado de esto. Ah, pues no sé. Que me han dicho que tú le vendiste los derechos. Ah, pues no sé. Ahí con las cucharas sonando. Bueno, pues nada, No, en estos últimos 30 años no... No he encontrado el momento de decírtelo. Es un tema muy épico con esas campanas tubulares que suenan al principio, que dan así como muy mal rollo. Sí, eso Que esto es algo que quería decir también porque Clive Burr llevaba también gong. El gong no empezó a llevarlo ni como Friend, sino que en esta gira, en el Beast on the Road, que es como se llamó a esta gira, Clive Burr llevaba gong también y llevaba estas campanas para poder tocar este tema. Ha habido una tradición a lo largo de la historia de Iron Maiden que es, siempre que se va un cantante o le echan, suceden las dos cosas, pues se saca algún single o se saca algo, algún tipo de portada, póster o lo que sea, en el que se juega mucho con esa salida del cantante. En 1981, en una portada que se usó para un disco llamado Made in Japan, aparecía la cabeza de Paul Di'Anno cortada. Sí, eso posteriormente pasa también con Bruce Dickinson en su salida. Claro. Cuando salió el disco A Real Dead One, Mm. que es un disco en directo que recogía los temas clásicos de Iron Maiden, pues se sacó un single. Y en ese single ya se había anunciado que Bruce Dickinson iba a dejar la banda. Estamos hablando de 1993. Entonces, en la portada de ese single aparece Eddie ensartando a Bruce Dickinson Sí. con un tridente. A Blaze Bayley le hicieron algo así, porque es que yo ya no estaba ahí, no estaba atento. Me he preguntado lo mismo, tío. Porque no sé si a Blaze Bayley le hicieron lo mismo. Creo que no. Pobrecito. Pero Blaze cuanto menos Bayley. es gracioso esto. Podéis buscar la portada del How Will You Be Thy Name y verlo porque es tremendo. Sí. I'm waiting in my cold cell when the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock they take me to the gallows pole. The sands of time for me are running When the priest comes to read me the last rites, take a look to the bowels of the last sites of a world that has gone very wrong for me. Can it be that there's some sort of error? How to stop the surmounting terror? Is it really the end, not some crazy dream? Somebody please tell me that I'm dreaming. It's not easy to stop from screaming, but words escape me when I try to speak. Tears forward, why am I crying? After all, I'm not afraid of dying. Don't I believe that there never is an end? 16 discos de estudio, 11 discos en directo, más de 2000 conciertos. Un avión privado que se llama Air Force One. Es decir, estamos hablando de una banda que tiene mucha historia,
que tiene muchos discos míticos y que nos ha dejado grandes momentos, no solo ya desde el elemento nostálgico, que obviamente sí, porque muchos de nosotros, Joan y yo, sin ir más lejos, hemos crecido con su música, hemos visto su evolución, hemos visto su caída, hemos visto su resurrección varias veces y sobre todo nos ha acompañado en nuestras vidas, que yo creo que eso es lo más bonito y lo más importante. Hemos estado analizando la historia del metal a lo largo de los 70 y 80, una historia apasionante. Hemos hablado de, pues desde grupos como Led Zeppelin, grupos como Deep Purple, como Black Sabbath, hasta bandas como Def Leppard, que a Joan no me gustan. Le flipan mucho. No me gusta Def Leppard. Y yo creo que hemos hecho un viaje interesante y para mí el gran éxito de este programa no solo es que todos aquellos a los que os gusta Iron Maiden y que votasteis que habláramos de este disco en Twitter, porque hice una encuesta y salió este disco como el más votado, sino que nos hayáis acompañado durante todo este viaje, todos aquellos que, aunque no os guste la banda especialmente, simplemente queréis disfrutar porque sabéis que hacemos las cosas aquí de una forma y que vamos a hablar de discos y que siempre es interesante aprender cosas nuevas. Yo creo que ese es el gran reto que hay ahora mismo con este programa, porque sabíamos que cogiendo una temática tan específica, porque esto no es Led Zeppelin, esto no es los Beatles, estamos hablando ya de un estilo que, bueno, que dentro de lo que cabe ha tenido durante toda su historia a gente en contra, es un estilo que habría que analizar algún día por qué motivo siempre ha estado un poco relegado, acusado de muchas cosas, desgraciadamente, y es un estilo tan saludable como puede haber otros. De hecho, es posiblemente más saludable que muchos de los estilos que son más mainstream. Iron Maiden con este disco lo petó, ya lo hemos dicho muchas veces, cambió un poco la historia de cuál era la percepción que había, no solo en Reino Unido, sino a nivel mundial de este estilo de música. Había bandas que ya habían allanado el camino, estaban por ahí Judas Priest, estaba UFO, etcétera, 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 pero esto cambió un poco cómo funcionaba el mundo a nivel musical, porque de repente se demostró que una banda de este tipo que había venido del estilo underground, de un estilo underground que estaba fluyendo por Inglaterra, pues de repente podía cumplir su sueño y unos chavales que tenían 20 y pocos años, pues estaban haciendo giras mundiales como si fueran auténticas estrellas, viajando en aviones, etcétera, etcétera. Un sueño para cualquier músico de aquella época, para todos aquellos chavales que en plena crisis inglesa, porque recordemos, aquí ya estaba Margaret Thatcher y la situación inglesa, que también quedó reflejada a modo de metáfora en V de Vendetta por Alan Moore, pues estaba sucediendo en esta época, con sus diferencias, pero estaba un poco en ese ambiente. Estamos hablando de una época un poco complicada y toda esta gente no solo nos hacía soñar a nosotros, desde España, cuando escuchábamos sus discos tiempo pasado, sino que sirvió para que toda una generación pues se acercara a este estilo. Estamos hablando de una banda que siempre ha estado ahí, o al menos es la sensación que nos da, y siempre ha estado... Es un valor seguro del Eso metal. es, tú mismo lo has dicho, es un valor seguro. O sea, sabes que siempre va a estar ahí y sabes que siempre te va a ofrecer lo que vas a buscar. Ha sido un especial que teníamos ganas de hacer, ya os decimos que es un poco arriesgado porque sabemos que el estilo no le va a gustar a todo el mundo, pero bueno, esto es el Descampado y... Hay mucho metalero que escucha el Descampado, segurísimo, y no metalero abierto de mentes, y eso es bueno. Espero que a ti, estás escuchando este final, estás escuchando este cierre de programa, que te has quedado durante todo este especial para conocer la historia de este disco, a ti, que nunca habías escuchado nada de este estilo, hayas dicho, anda, pues la historia mola y voy a ponerme alguna canción me ha gustado, me ha parecido buena. ¿Por qué no lo he escuchado antes? A mí pasó con los Allman Brothers, ¿eh? Claro, es que a veces tenemos demasiados prejuicios musicales y, joder, a veces hay que abrirse. Yo espero que hayas disfrutado. Mucho. Comentamos la posibilidad de hablar de otros discos, pero me dijiste, ostras, es que Iron Maiden forma parte de mi vida y quiero hablar de Iron Maiden. Y tengo que sentirlo yo para hablar bien de un disco. Y el Numb of the Beast, sí, se siente ahí presente. ¿Te lo has pasado bien? Siempre es un placer hablar contigo y hablar de metal y hablar de grupos que me han marcado. ¿Por qué no? Claro que sí, hombre. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Joan, de nuevo. Y nos vemos en el siguiente programa especial, entrevista o lo que sea. Un abrazo. Adiós. Paul Diano. Paul Diano. Qué visible el apellido, ¿eh? Tiene mira. El humor. El humor. Festival del humor.
que Iron Maiden es, yo creo que es eso, es el te vuelve la adolescencia, de leer cómics, bueno, tú lo sigues haciendo, no te quiere decir que sean adolescentes leer cómics, pero hay gente que lo sigue haciendo, quiere decir que no es solo de niños, ¿vale? Te estás metiendo en un fregado tú solo. Me estoy metiendo en un fregado, no lo pongas. Te estás metiendo en un fregado. Yo el primero que oí fue el Fear of the Dark. No jodas, tío. Sí que llegaste tarde, ¿no? Joder, Sergio, tío, en el Fear of the Dark tenía 11 años. Sergio. El siguiente... Y una de ellas, ya vamos a abrir el disco, ¿no? Una de ellas es la primera, la que abre el disco, de Invaders. ¿Cómo que vamos a oír el disco? ¿No? No, tío. ¿Estamos hablando del disco? No, estamos hablando de la grabación. Ah, de la grabación, perdón. Tío, se me ha ido de la olla, se me ha ido de la olla. En la portada. Me salta la portada. Vale, borra eso. Es mucho peor una portada de Manowar, la proporción de músculo-brazo. ¿Portada de Manowar de qué época también, eh? Triumph of Steel, el Triumph of Steel. Es una buena portada esa, hombre. No, tío. Sí. No. Sí, joder. No, tío, no. Sí, joder. Yo tenía una camiseta, pero eso no quiere decir que estuviera bien. De manga larga. Entonces, joder, de manga larga encima de las caras. Encima Encima de las caras, sí, sí. Que por cierto, durante el programa hemos dicho muchas veces Seven Son y es Seventh Son, ¿eh? Yo simplemente pues la costumbre. Seven Son. Tengo la boca ahora mismo llena de baba. Madre mía, estoy haciendo charcos. Me sale.